¿Qué requisitos debe llevar el contrato de compraventa? ¿Es necesario el complemento de pago para deducir y acreditar? Hoy impugnar un tema de restricción o cancelación de sellos digitales es un tema complejo. Cada vez que se restringe, ¿en qué momento se debe de aclarar? ¿En qué momento corregir? ¿Y en qué momento decir, vamos a preparar una buena defensa? ¿Cómo podemos hacer que una deducción sea correcta? ¿Qué hacer como empresa? Yo soy que deduje una operación que no fue una operación simulada, fue una operación real. Desafortunadamente me tropecé con algún EFO por algún error. ¿Qué tan rápido puede brincar un problema documental a un problema operativo cuando se restringen los sellos digitales? Hoy, si nosotros no trabajamos en la parte preventiva, si no somos conscientes de que debemos de proteger al contribuyente antes de que ejerza facultades, pues nos equivocamos. Bienvenidos a un episodio más de Charla Fiscal 360 y pues va a ser una charla creo que especial. Esta vez tenemos a un invitado de jerarquía muy especial para nosotros, el maestro Héctor Ibarra, docente del Instituto de Contadores Públicos. La verdad que para nosotros es un placer que hoy esté aquí con nosotros, ¿verdad? Y ¿qué más? Vamos a tocar temas muy sensibles, sellos, restricción de sellos digitales, todo lo que tenga que ver con el 69, 69B. Yo creo que hay muchas cosas que podemos platicar con usted y que usted nos va a poder aconsejar, igual a la audiencia. Y siempre Javier, mi amigo, siempre aquí en todos los episodios, y esperemos que les vaya a agradar y gustar. Y digo, hay que iniciar el tema y poniéndonos un poquito cómodos, porque pues al final del día se tocan temas sensibles, ¿no? Real hoy de lo que se está viviendo, restricción de sellos digitales, se ha vuelto más común que antes, ¿no? A través de buzón tributario, veíamos que a través de su canal subía una recomendación, porque ya ve que en redes de todo sale sobre visitas que ya va a empezar a hacer el SAT de casa en casa, y usted tomaba esa parte, ¿no? Pero de manera general, ¿qué nos puede decir sobre el tema de restricción de sellos digitales? Y ahorita profundizamos un poco más. Perfecto. Primero, gracias por la invitación, Alejandro. Gracias, Javier, por tenerme aquí en su programa. Un honor, la verdad. Y bueno, pues la idea es abonarles ahí. En la parte de restricción de sellos digitales, yo les digo que es una herramienta que tiene el SAT muy importante. Hace 30 años se le consideraba la visita domiciliaria como la reina de las facultades, ¿no?, de la autoridad. Creo que hoy esa etiqueta la tiene sellos digitales. A través de sellos digitales la autoridad puede provocar que el contribuyente se regularice, que esa es la finalidad que tiene. Sin embargo, pues sí hay cosas que debemos de tener cuidado, ¿no? Lo primero es entender cuál es el mecanismo. Lo otro, para mí, es que el contribuyente siempre está al pendiente de sus obligaciones. La mayoría de las restricciones de sellos digitales que se dan tiene que ver con más omisión del contribuyente, una falta de seguimiento, que realmente por una situación grave, y lo digo con conocimiento de causa, son descuidos. Ahora, donde sí hay situaciones graves, pues habrá que reforzar la asesoría, pero un ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que tú tengas un crédito fiscal, una multa, y de pronto tu deber es pues satisfacer el crédito, pagarlo, impugnarlo, hacer algo para que ese crédito no subsista. Te desatiendes de él y de pronto llegan, te tocan la puerta, no te localizan porque cambiaste de domicilio sin avisar, y eso provoca que tengas una restricción de sellos digitales. ¿Qué significó? Pues que no le pusiste atención a todo. O sea, no hubo un debido seguimiento, y creo que ahí hay un área de oportunidad muy grande, ¿no? Repito, aquí es un tema de descuido. El contribuyente estaba acostumbrado a dejarle todo a los abogados, a los fiscalistas, y que esto lo resolvieran a través del litigio, y eso cambió. Para mí esa es la parte medular. Hoy, si nosotros no trabajamos en la parte preventiva, si no somos conscientes de que debemos de proteger al contribuyente antes de que ejerza facultades, entonces nos equivocamos. La consigna, digamos, en el pasado era: espérate a que ejerzan facultades, me entregas la documentación y yo después voy a tribunales y lo voy a impugnar. Y eso cambió. Insisto, ahí creo que está la clave en la parte de sellos digitales, ¿no? Y es que toca un tema una palabra tan peculiar que a algunos les da miedo, y es prevenir. Sí. Porque realmente, y a lo mejor y me van a funar los abogados, esperan a que realmente pueda suceder. Pero yo creo que hay más áreas de oportunidad a la hora de la prevención,
Obviamente hay instancias en las que pues ya el contribuyente cuando llegue con el abogado es porque a lo mejor tuvo no una asesoría correcta o definitivamente no se pudieron haber dado cuenta. Algo muy tan sencillo es que ni siquiera saben cuáles son los medios de contacto con el que está en el buzón tributario y que pudo haber llegado a buzón tributario y al cuarto día, espero no estar equivocado, se abre y se notifica de manera automática. ¿Sí? ¿4 días? Sí, digo, el cuarto día. Al cuarto día queda notificado, ¿no? Lo puedes abrir antes y quedará notificado en el momento que lo abras, pero te llega el aviso, son 3 días y al cuarto queda legalmente notificado. Y entonces obviamente cuando el contribuyente no se da cuenta absolutamente de que tenía, pues obviamente la instancia sigue avanzando, ¿no? Sí. Hasta ese proceso. Entonces a eso me voy donde a veces como no conoce el contribuyente, como no está asesorado en esa parte, pues puede venir repercusiones, ¿no? Lo que usted mencionaba, prevención. ¿Y cómo podemos hacer esa prevención? No, pues la prevención tiene que ver con identificar qué es lo que estás obligado a hacer, la forma en la que lo tienes que hacer, prepararte y pues tener toda la información necesaria para poder desvirtuarle a la autoridad una situación irregular, ¿no? La prevención, y porque también se puso de moda el compliance, ¿no? Y dicen los contadores, yo no soy contador, soy abogado, pero dicen los contadores que el compliance ya existía, ya simplemente lo pusieron hoy de moda. Pero toda la parte del cumplimiento normativo tiene que ver con que tú identifiques paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Entonces, si tú no lo identificas correctamente y omites algún paso, pues lo que va a suceder es que la autoridad va a llegar y te va a tocar la puerta. Aquí ese cambio de paradigma del abogado que se dedicaba al litigio y que hoy estamos viendo por cuestiones no solamente legales, sino por cuestiones políticas, que hay ya, digamos, una intención de no entregar tantas nulidades o resoluciones favorables a los contribuyentes. Ese abogado tiene que cambiar, tiene que modificar su actuar. En el deber ser, deberíamos desde el principio de haber puesto las cosas sobre la mesa y haberle dicho al contribuyente, esto es lo que tienes que hacer, si tú lo haces vas a evitar que la autoridad te toque la puerta. Yo les digo que la autoridad es muy predecible. O sea, para mí está todo ahí a la mano, sin embargo nosotros mismos en nuestra operación provocamos esa reacción de la autoridad. O sea, tú revisas todas las variables del 7H bis, revisa el 69, cualquier otra figura jurídica y te vas a dar cuenta de que la autoridad lo que está haciendo es observándote. Entonces, tú haces algo que para la autoridad es incorrecto y va a reaccionar. Por supuesto hay cuestiones de interpretación, ¿no? Donde de pronto la autoridad tiene una percepción incorrecta de los hechos y entonces te va a tocar la puerta y le vas a demostrar que las cosas están bien. Ese es otro supuesto, pero en la mayoría de los casos, repito, la autoridad actúa así. En el limbo se dice que cuando el contribuyente emite un CFDI, le está dando o le está indicando a la autoridad todo su análisis, todo lo que hace el día a día. Sí. Porque al final del día, la autoridad, ¿qué es lo que tiene hasta el día de hoy? Comprobantes fiscales. Hasta ese momento la autoridad no sabe si es una simulación o no es una simulación, ¿verdad? Hasta ahí la autoridad no llega o no logra saberlo, ¿no? Y que para eso le llamamos a que dentro de la operación y que espero no haber entendido mal cuando usted me lo enseñó, ese artículo 5, letra A, que habla sobre razón de negocio, viene a dar un peso peculiar por parte de la autoridad en el cual nosotros debemos de demostrar la razón de negocios que le vamos a dar a cada una de las operaciones. Sí. ¿Cierto? Sí. Y que a palabras estaba la palabra materialidad, que no ve, creo que ya le incluyen y dice hoy en el código material, ¿no? Materialmente. No estaba como tal la palabra materialidad. Creo que en la última reforma ponen, y debe estar por ahí del 60 y algo, no recuerdo bien, y dice que materialmente debe de estar correctamente las comprobaciones. Y ya nos pone como que un poquito más de traba la autoridad para la hora de demostrar cada una de las deducciones que podamos tener, porque iniciemos primero con una operación básica. El ingreso que va a tener el contribuyente sí o sí lo tiene que declarar. Sí. Salvo que sea una aportación a capital, un préstamo que tenga que evidenciar, algún crédito, alguna aportación, lo que sea, que solamente no vaya a acumular, es lo que podemos respaldar con documentación. Ahí está la clave, o sea, todo se informa. La diferencia es si lo acumulas o no. Sí, pero aquí el punto, antes de entrar al tema de materialidad y razón de negocios, hay que ver antes el CFDI. Sí. ¿Cuál es la variable que me va a identificar el SAT
para una posible revisión. Porque pues yo hice mi CFDI, hasta ahí el SAT no sabe si tengo materialidad, si hay razón de negocios. ¿Qué variable me puede hacer que ese CFDI que yo emití para que el SAT me identifique una variable que me pueda repercutir? ¿Qué error puedo cometer ahí, en ese CFDI? Ese es un tema importante también. Sí. Bueno, y hablando de ese tipo de error, se me viene a la mente el que le comentaba hace ratos, o sea, que al final del día la autoridad toma como cierta la documentación que él ya tiene en su base de datos. Correcto. El último párrafo, el 63. Sí. Entonces, y que a razón de eso, de la prevención, prácticamente en este nuevo mundo del CFDI, cuando pasa del 3.3 al 4.0, que tiene mayor peso que la autoridad, en esa estructura del XML alcanza a leer mejor datos y que incorpora mejor en su base de datos para saber cómo está la operación. Es tan fácil, yo creo pensar que la autoridad en su algoritmo puede detectar primero cuál es mi actividad económica y a qué me dedico, y prácticamente puede presumir cuáles son el tipo de facturas que yo puedo recibir medianamente, ¿no? Porque traemos un código de producto o servicio que en el 29 letra A dice que la descripción del producto debe de ser similar al código que se establece o que ya haya pactado el SAT. Por lo tanto, de entrada, soy una empresa que se dedica a la manufactura y que me traigan una factura que no tenga que ver con el giro, pues bueno, por ahí puede dar esa sospecha que la autoridad puede emplear. Al tema de CFDI, el CFDI puede estar timbrado, pero no necesariamente tiene que ser deducible, ¿no? Sí, la clave está en los efectos, de hecho. Ahora, el CFDI es la herramienta primordial ahorita. Todas las actuaciones del SAT mayormente están diseñadas en relación con CFDI. O sea, lo que decías ahorita, Javier, es qué es lo que está observando el Servicio de Administración Tributaria para identificar qué acción va a implementar, ¿no? Al final creo que el SAT ha ido robusteciendo y en relación con lo que compartes, ¿no? Yo empecé a trabajar con CFDI cuando inicia la obligatoriedad general en 2014. Aquí empezamos, ya lo traía desde Zapopan. Yo estuve en Zapopan en aquel entonces era local de recaudación en Zapopan, y ya iniciamos con las cartas de invitación de manera robusta, ¿no? De hecho, por ahí hay un acuerdo de Prodecon cuando se inicia Prodecon en 2012 que tenía que ver con las cartas de invitación, porque toda la gente estaba asustada, ¿no? En aquel tiempo la doctora Diana Bernal, que era la titular de Prodecon, saca este comunicado diciendo, oye, ¿qué es lo que están haciendo? Ni siquiera es una facultad, y aunque sea una carta de invitación, homologuen los plazos, porque cada administración traía plazos distintos. Cuando llegamos aquí a recaudación de Guadalupe, nosotros trabajamos en dos variables, que era la caída recaudatoria y la vigilancia profunda, ¿no? Y en la caída recaudatoria lo que veíamos nada más era el tema de ingresos. O sea, veíamos cuánto había ingresado el contribuyente y cuánto había pagado. Y lo que hacíamos era una analítica, si mal no recuerdo, era más o menos el 35%. Tú venías con un comportamiento y te caías un 35%, invítalo para que nos explique el por qué. Y en vigilancia profunda eran situaciones un poco más complejas donde tú invitabas al contribuyente, no necesariamente había tenido una caída en la parte de su operación, ni en el tema de los pagos. Sin embargo, había una situación ahí que implicaba un foco rojo, entonces lo llamabas en cartas de invitación. Pero era CFDI. Ya con la versión 4.0, como dices, pues le agregaron pues algunos otros elementos que siguen robusteciendo y que seguramente en algún momento van a llegar al plano de que casi todo va a estar transparente. Y la autoridad va a poder identificar esa trazabilidad. Ahí viene la parte de la trazabilidad, es a ver qué estás recibiendo, qué estás facturando, a quién le estás facturando, por qué le estás facturando, y ahí podríamos entrar en muchos planos, ¿no? Yo que vengo de Infonavit les decía, tengan cuidado con el 15D en la parte de REPSE, ¿no? Porque de pronto no le ponen atención al 15D, y ya empezaron a llegar los primeros requerimientos en relación con el 15D. Estás recibiendo servicios, pues tú deberías de vigilar que tu proveedor esté en REPSE, esté cumpliendo con sus obligaciones. Y ahí vamos a entrar en un debate interesante. ¿Qué pasa si el contribuyente que te proveyó del servicio no está pagando las cuotas obrero patronales, no está pagando las aportaciones al Infonavit? ¿Qué va a pasar? ¿Te van a permitir que sea deducible o no? Correcto. Sí. Bueno, y entramos también en la responsabilidad que va a tener, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Entonces, que definitivamente sabíamos de que si no cumple con la parte del REPSE, pues prácticamente no pudiéramos deducirlo. Sí. ¿Sí, no? No deberíamos de reducir. Si no tiene REPSE, no se deduce.
No tiene efectos No fiscales. se deduce ni se acredita. Exacto. Se pierde todo. Sí, tal cual. Para acabar rápido Sí, en sí, ese sí, sentido. en ese ¿no? sentido, correcto. Sí, pero si tiene REPSE y no cubrió sus obligaciones en materia de seguridad social, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el SAT? ¿Te lo va a permitir? Porque ya está analizando esa parte. ¿Sí? O sea, no basta solamente con que tengas el REPSE, sino la intención del legislador en ese sentido era que pues, de alguna manera se cuidaran los derechos laborales, ¿no? Los derechos sociales de los trabajadores. Entonces, de nada es inoperante también que te estén facturando y que estén dados de alta ante la Secretaría del Trabajo, que tengan todo bien, pero si no están cubriendo de hecho, es uno de los requisitos para poder acreditar y deducir, supuesto, cumplir. correcto, O sea, sí, es por todo eso lo les que digo, tenemos que tener para los requisitos que debemos cumplir para poder acreditar y deducir. Y sabes, Javier, el tema es interesante porque, por ejemplo, en las informativas, en ICSOE, en CISUB, yo siempre les digo, las autoridades se están preocupando por la forma. Infonavit, IMSS. O sea, la pregunta es, ¿presentaste CISUB o ICSOE? Sí. Perfecto. ¿Y el fondo? Todavía no le entran al fondo. El día que le entren al fondo van a encontrar, digo, a mí me tocó ver layouts donde prácticamente te iban duplicando todo lo que te habían informado en periodos pasados. Y el tema es que cuando tú lo hacías en contraste contra la información real, no coincidía, porque hacían un copy-paste, bueno, para resumir, ¿no? Nada más para cumplir con el requisito. Bueno, aquí el tema también, tema de formatos que estaban en inicios, claro, y la sí, autoridad sí, no por era un supuesto. poco claro, y son los temas que Sí. pudieran también repercutir en temas de las informativas. Sí, claro. Pero al final ahí está la trama, ¿no? Es decir, cuando se metan al fondo, no solamente el tema de Infonavit y de IMSS, el SAT, cuando entre y diga, a ver qué es lo que está pasando aquí, qué fue lo que sucedió, pues yo creo que ahí podría haber una repercusión en temas Que de cuando empiecen a certificados cruzar una información, un cruce real. real. Sí, todavía no lo hacen. Sí, un cruce real, digo, para ver cuánto me informaste el SAT, cuánto tenemos la materialidad en trabajadores, cuántos tienes, con Sí. cuánto prestas el servicio, cuando vean toda esa parte. No nada más informar, no tener un formato, informar que cumplí. Correcto. Sí, sí, sí. Que bueno, eso, digo, a la noción, a lo que ustedes dicen, se me viene a la mente todo lo que termina pasando hoy con el sentido del autotransporte, por ejemplo. Sí, ajá. ¿No? Lo mencionaba hace ratos, empresa que a lo mejor no tiene al 100% a todos sus trabajadores dados de alta, a lo mejor trae 50 camiones, que están operando 50 camiones y nada más traes 25, 30 dados de alta, pues hay una diferencia. Hoy la carta aporte, estamos hablando de casi 232 características que tiene la carta aporte, que va dando muchos datos que al final, otra vez, el IMSS hoy no ha tenido la capacidad para poder verificarlo. El día que el IMSS pudiera tener la capacidad para observar una carta aporte y ver, esto va a derrumbar demasiado. Sí. Entonces, son cosas que se va complicando, ¿no? Y que, digo, al final del día, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque ¿a dónde va a determinar? A la restricción de sellos digitales. Correcto. ¿Qué termina teniendo más miedo el contribuyente? Es que durante un plazo se quede sin facturar. Una empresa que realmente factura todos los días y que su operación se va a dejar de generar el flujo porque no puede facturar, pues obviamente sí repercute, ¿no? Claro. Y puede tener un problema mayúsculo y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Digo, en la historia y lo que se escucha en los pasillos es, no pasa nada, por eso traigo de reserva a otra empresa. O sea, literal, ya hablamos que esa termina siendo una de nuestras herramientas para poder solucionar un problema cuando el problema lo podemos solucionar. Pero si no de estoy raíz. mal, digo, parte de esa, el tener otra que facture, también te la ponga a ser inválida esa parte. Pero o sea, fíjate, que alguien me facture mi operación. Yo sí la recomiendo, nada más tienes que ser, digamos, coherente y tienes que hacer el proceso correcto. Yo por ahí en algún momento lo comenté, salió una nota mía en el norte del despacho recomendando, le pusieron, yo nunca hablé de empresas espejo, ¿no? Pero así lo pusieron en la nota del norte. Yo lo que les decía es, a ver, porque todo es negro ahorita, todo es oscuro, todos los contribuyentes son malos, todos son los peores, pero no es así. O sea, realmente a veces hay situaciones que se escapan del alcance de un contribuyente. Y ahorita que hablabas del tema del transporte y de los elementos de la carta aporte y todo, bueno, pues me voy a lo que sucedió con combustibles, por ejemplo, donde de pronto se equivocaban al momento de la facturación y entonces lo que estaban facturando eran combustible, por alguna razón, ¿no? Hubo casos, yo recuerdo casos donde decían, es que yo sí vendía el combustible porque en mi servicio, yo daba un servicio de mantenimiento y pues yo metí el diésel porque pues, me cuesta el diésel y tenía que trasladar ese.
ese gasto, ¿no? Y al final, pues van y lo cruzan contra controles volumétricos y dicen, pues tú no estás informando en temas de hidrocarburos, por lo tanto, te voy a bajar el switch, ¿no? Explícame y si no, corrige. Ni siquiera tienes el permiso de la CRE. Claro, exacto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta parte? Yo les digo, en el caso de lo que está sucediendo ahorita con el tema de los certificados de sello digital, para mí es importante que nosotros, si vamos a ofrecerle a una empresa un servicio, pues nosotros contemplemos una contingencia. Y entonces, para mí no está mal que yo tenga una empresa B que pueda, no solamente en una cuestión fiscal, en una cuestión de otra índole, que pueda mantener la operación. Yo lo haría y lo recomiendo. O sea, siempre y cuando el objetivo sea, digamos, correcto. No, otra vez, quitando el tema de las simulaciones, vamos a hablar en el plano correcto. No es malo, se ve malo porque dices, ¿por qué lo estás haciendo? Porque seguramente en esta traes operaciones simuladas y esta otra te va a cubrir. No, simplemente porque yo entiendo que si la persona que me ayuda a facturar, literal, se equivoca y eso me acarrea un problema con sellos digitales y me toca aventar un round de 40 días con autoridad, o más, digo, los 40 días son para que presentes el caso, ¿no? Pero me toca aventar un round con la autoridad, ¿qué voy a hacer con mis clientes en ese momento? Yo tengo que darle continuidad al servicio. Entonces, para mí es recomendable que tú tengas una empresa B. Es una recomendación válida, ahorita lo que comentabas, pero otra vez la autoridad lo ve mal. Si tú se lo explicas a la autoridad, te va a decir, no tienes por qué tener 2 empresas. Sí, claro, a ojos de él no lo ve tan bien, ¿no? Claro. Que, no sé, a lo mejor yo preguntaría, ¿esa empresa B pudiera tener alguna repercusión con tema de parte relacionada? Dependiendo, o sea, si está teniendo operaciones con la empresa A, pues por supuesto. Yo te diría, ya poniéndome un poco radical, pues no debería de tener operaciones porque al final tendrían el mismo objeto, ¿no? De entrada. O sea, correcto. Sería incompatible que tú, no sé, le vas a ofrecer un servicio a una empresa grande, transnacional, tú digas y le expliques que en el contrato se estipula que si hay una contingencia por cuestiones de fuerza mayor, situaciones naturales o simplemente situaciones administrativas que impidan que tú le brindes el servicio, tengas una empresa B que debe tener el mismo objeto, claro, sí, que la empresa A, por supuesto. Entonces, no habría para mí esa interacción que pudiera darse entre partes relacionadas. No cabría, aunque pudiera suceder. Simplemente traes un back y entra en el momento en el que se complique para la A, ¿verdad? Yo repito, yo lo recomiendo, pero tiene que hacerse muy bien. Esa es una recomendación que hago, ¿no? Claro, tendría que estar bien amarrada y bien sustentada para que pueda entrar el segundo, ¿no? Sí, pues si llegas con una transnacional y le dices, es que si me bajan los sellos digitales, pues va a entrar la B, te va a decir por qué te van a bajar los sellos digitales, ¿no? Claro. Pero explícale otra situación, o sea, simplemente es por alguna causa, y no sé si lo vas a tocar ahorita, Alejandro, pero por alguna razón ahorita IMSS, SAT, la banca, no sé si sepan, pero la banca ya empezó también a meterse digamos, en la cancelación de cuentas bancarias. Sí, te cancelan las cuentas bancarias, entonces te empiezan a pegar y a veces son situaciones que realmente no son atribuibles al cliente, ¿no? El cliente te dice, oye, ¿qué pasó? Pues me canceló la cuenta bancaria este banco. ¿Por qué te la canceló? Bueno, lo que me dicen es que yo estaba en un domicilio donde se presume que hubo un contribuyente que estaba relacionado con PLD. Y entonces, abajo la cuenta bancaria. ¿Y ahí qué haces? Pues consigue otra cuenta bancaria, en lo que sean peras o sean manzanas, claro, ya te dejó sin operar otra vez, ¿no? Entonces, ahí yo creo que debemos de tener ese refuerzo, repito, pero la autoridad lo va a ver mal, es un hecho. Definitivamente. Sí. Pero bueno, y digo, hablando de ese tema, porque sí nos ha sucedido últimamente, porque como que la autoridad volteó a ver un poquito más en tema de que en la factura del combustible, que era muy común que al transportista le dijera, no, yo quiero que me factures flete y adicionalmente me pongas cuánto va a ser de combustible, sí, y adicionalmente el de peaje y adicionalmente el de maniobras. Y nosotros siempre decíamos, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, sí, es parte de tu servicio y eso lo vas a cobrar dentro de tu servicio, es parte de tu costo, sí, y ahí lo vas a integrar y lo que vas a generar solamente es flete. Porque bueno, hablando de lo que tenga que ver con los requisitos para poder timbrar la carta aporte, de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal, establece que cuando sea una prestación de servicio de transporte, entonces se le incorporará el complemento carta aporte y de ahí se le va a adicionar todo lo demás, ¿no? Que muy bien lo decía, pues obviamente no podemos facturar combustible porque primero no tenemos el permiso de la CRE, sí, no tenemos el tema del control volumétrico,
para que tengamos el tema de peaje, pues obviamente, ¿quién es el que da los permisos? Pues obviamente el gobierno es quien otorga los permisos para que podamos facturar y para poder tener el tema de peaje. Entonces, vamos creando ese tipo de sistema y a veces no termina siendo el transportista, porque el cliente del otro lado, que probablemente y nos ha tocado, que son de empresas muy monstruo, seguimos sin nosotros pensar cómo te exigen que te lo desglosen de esa manera. Y la verdad, el transportista o el contribuyente termina accediendo. ¿Por qué? Si no, no te pagan. Y al final del día, ¿qué hacemos? ¿No? Ahí empezamos a hacer cosas, maniobras que no podemos hacer, porque terminamos poniendo el mismo código de producto o servicio de fletes y le cambiamos la descripción. Pero si nos vamos exactamente a la redacción del 29A, pues se establece que la descripción debe de ser acorde al catálogo. Sí. Y entonces preguntamos, ¿la factura está incorrecta? Pues sí, está incorrecta. Sí. La segunda es, si le pongo que es maniobras, gasolina y eso, ¿va a llevar retención? Y entonces vamos a empezar con un sinfín de problemas y al final del día, ¿quién va a tener la problemática de ese CFDI? Pues quien te la está solicitando, porque si él está recibiendo una factura que no cumple con los requisitos, pues prácticamente la deducción no va a proceder, ni el acreditamiento. Pero si él pagó la retención, ¿no? Sí, correcto. ¿De acuerdo que al 6? Sí. Sí, de acuerdo al 6 establece que si bien deduce o no deduce, tienes que pagar la retención sí o sí. Entonces, yo creo que en eso termina siendo una mala práctica, o yo creo que la cultura como lo veníamos manejando, ¿no? Hay muchos contribuyentes que se quieren apegar a lo que se hacía antes. No, hay que cambiarle. Y no cambian ese chip nuevo. Y eso termina siendo una repercusión, ¿no? Y entonces es como dato. Facturas prácticamente lo que te dedicas, no más, ¿no? Que es lo que se establece. Pero ¿cómo podemos hacer, y perdón, y me atrevo a decírselo hoy, cómo podemos hacer que una deducción sea correcta? Porque para que, de mi forma de pensar, para que una deducción sea lo más preciso, primero, pues obviamente tiene que ver con que es fundamental para la empresa, ¿no? Sí. De entrada, que es lo que me establece el 27, ¿no? Sea estrictamente indispensable. Después, que cumpla con la razón de negocios, Sí. que tenga materialidad, y dentro de la materialidad que cumpla con el CFDI, Sí. y después me pacta a que debe estar debidamente registrado en contabilidad. O sea, no es tan fácil meter una factura para hacerla deducible. Trazabilidad. Y entonces ese termina siendo, pero ¿cómo podemos hacer que correctamente pueda hacer una factura? Por ejemplo, que termina siendo mal visto, honorarios de servicios, que es lo muy común, que era para el tema de ¿qué? De factureras. Hoy, ¿cómo podemos establecer que realmente es una operación que realmente se llevó? No, es que ahí yo creo que caeríamos en el juego de la autoridad, ¿no? Si nosotros partimos de la base de que tenemos que adaptarnos. Hay un libro extraordinario, no sé si lo platiqué contigo en clase, pero hay un libro de Carlos Burgoa Toledo. Para mí es uno de los mejores fiscalistas de México, es un buen académico y teórico. Su libro se llama Interpretación de las disposiciones fiscales y él con claridad en los primeros capítulos señala que México es un país atípico, porque en México todas nuestras operaciones las adaptamos a las cuestiones fiscales. O sea, esa parte, aunque parece algo mínimo, implica un problema de fondo. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados de empatar con lo que establece la norma que realmente por hacer la operación per se. O sea, deberíamos de ocuparnos por la parte comercial, empresarial, y después de eso, bueno, ver cuáles son los efectos en materia fiscal. Ahí creo ya es donde entra la materialidad y la razón de negocios. Claro. Que a final de cuentas, cumpliendo con esos requisitos, yo creo que la factura sin ningún problema es deducible. Sí, no debería tener ningún Con problema. esos dos puntos, que con materialidad y razón de negocios, con eso creo que cumplimos. Sí, pero respondiendo a la pregunta directa, o sea, dices, ¿qué debo de hacer para que, por ejemplo, en un caso de honorarios, pues sea transparente y la autoridad considere que sí es deducible? Es que no tendremos que hacer nada. O sea, la pregunta es si realmente estamos hablando de una operación que cuenta con ese soporte, ¿no? Hablando de la razón de negocio y de la materialidad. Entonces, si está ahí, pues no debería ser cuestionable. Por supuesto que la autoridad lo puede hacer. De pronto la autoridad dice, a ver, para mí, otra vez el tema del domicilio. Todos los que están en este domicilio no es cierto. O sea, hay un error. Nos tocó en alguna ocasión hacer una verificación en una torre administrativa y digo, todos los contribuyentes que estaban ahí, pues se pusieron como no localizados por el tema del 10.
y realmente había gente que sí estaba haciendo las cosas bien. Digo, simplemente fue que estaban en un mal lugar, ¿verdad? Decidieron o eligieron una oficina en un coworking, y entonces cuando llegan y tocan la puerta, pues le pegan también al abogado, que la verdad es que está rentando un espacio ahí pequeño para operar. Digo, todos los que somos abogados, o muchos de los que somos abogados, hemos iniciado en esos espacios. Eso no está mal. Ahorita que dices de abogado, se me ocurre el tema que facturas 30 millones de pesos, a lo mejor ganaste un buen juicio. Claro. Y lo te dice, espérate, con esa oficina que tienes ahí, no puedes facturar eso, no puedes prestar el servicio. Y ahorita se me ocurrió eso porque digo, lo vi, pero yo lo estaba viendo del lado contrario. ¿Cómo demostrar que ingresé un abogado solo tus 30 millones de pesos y no tiene más que una oficinita, no tiene nadie que le ayude? Pero ahorita lo vi por el lado contrario. Espérame, ¿qué tal si gano un buen juicio? Claro. Lo pude haber embolsado, ¿por qué no? Por supuesto. Digo, es transparente otra vez. Lo que tendrías que demostrarle a la autoridad sería pues la parte contractual con tu cliente y el tema del juicio, ¿no? Que efectivamente existe el juicio. Yo creo que ahí no habría mayor problema. Los entregables y todo lo que tengas que generar. Sí, pero es que estamos cayendo en un exceso. O sea, hablando de entregables. Yo cuestiono el tema de la materialidad. Bien lo decías hace rato, ¿no? O sea, no existe la figura como tal, jurídicamente hablando. Si bien algunos lo atribuyen, creo que es la fracción primera del 28, ¿no? En cuanto a que todos los registros contables deben de contar con el soporte documental. La autoridad no tiene la capacidad para identificar cuáles son los elementos que componen una operación, porque sería infinito. O sea, si nos vamos al plano civil o comercial, incluso hay contratos innominados, de los cuales no tenemos el nombre porque es atípica su operación. Entonces, la autoridad, ¿cómo tasa los requisitos en ese tipo de cosas? O sea, no lo entiende, y lo digo con mucho respeto para las autoridades, no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque tendría que analizar supuesto por supuesto y ponerlo en la norma. No lo puede hacer porque sería infinito. Claro. Entonces, lo que tendría que hacer nada más es, a ver, muéstrame los elementos que acrediten que hubo ese acuerdo de voluntades, ¿no? Hablando de la parte contractual, y bastaría con eso. O sea, pero hoy le compramos a la autoridad el hecho de que nos pida que todo sea por escrito. Yo les digo, la mayor parte de las operaciones comerciales en México no son por escrito en la parte contractual. Vaya, me voy a poner muy radical y a lo mejor es un absurdo, ¿no? Pero todas las ventas que llevan a cabo empresas como Oxxo, como 7-Eleven, como Walmart, hay operaciones comerciales y hay un contrato de compraventa con los clientes y no está por escrito realmente. O sea, partiendo de esa base, ¿por qué no cuestionas lo que vende Oxxo? Ahí gozamos de presunción de inocencia, o cuál es el punto. Le creemos todo lo que hace él y no lo tiene. Por supuesto, hay forma de que lo acrediten a través de los tickets de la máquina, de los comprobantes, ¿no? Pero a lo que voy es, ok, me estás cuestionando a mí como abogado el servicio que estoy brindando y cuestionas el hecho de que no lo haya puesto por escrito porque no entiendes las realidades. O sea, de pronto ahorita estamos hablando de una cuestión fiscal, pero un abogado que se dedica, por ejemplo, a temas penales, imagínate que te hable un cliente a las 12 de la noche y te diga, ¿sabes qué? Acaban de detener a mi marido, ¿sí? Acaban de detener a mi... Necesito que vengas. Espérenme, voy a redactar el contrato. No, hombre, estás en la fiscalía a las 12 de la noche brindando el servicio, logras llevar a buen puerto el tema, logras sacarlo de esa situación grave y en la mañana es, ¿cuánto le debo? Bueno, pues le voy a mandar mi factura por los honorarios correspondientes. El contrato. ¿Sí? Correcto. O sea, y cobraste una buena cantidad porque fue una situación grave, ¿no? Y valdría que lo hicieran. Entonces, y otra vez, el contrato existe, ¿no? Jurídicamente hablando, el contrato existe. La autoridad se va a poner quisquillosa porque va a decir, en relación con lo que comparte Javier, va a decir, a ver, pues es que muéstrame el contrato, el correo electrónico, los entregables. Espérame. O sea, otra vez, ¿no? Te explico cómo sucedieron los hechos. Y entonces, pues no cabe que yo haga ese tipo de operaciones porque no cabe. O sea, la ley, hablando la parte del derecho común, que para mí es algo que debemos de observar, el último párrafo del artículo 5 en cuanto a la integración de la norma, regula todos esos supuestos. Lo que tendría que hacer la autoridad es ir al derecho común y entender si se pueden dar esas variables, ¿no? Así. ¿Y a la palabra de la buena fe todavía es posible? Que es al final del día lo que termina... No, para la autoridad no existe la buena fe. O sea, pero al final del día es la mayoría de las operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Que están fundadas en la buena fe. Todo. Prácticamente. Pero la autoridad no lo entiende. Él, la fuerza, quiere hoy y que hasta ha establecido que él necesita fecha cierta. Y él ya hoy no se quiere salir del tema de la fecha cierta. Porque, ¿qué hacemos en las operaciones? Perdón.
Una llamada telefónica y mándame nada más una orden de compra y es todo. Sí. Es lo más que podemos tener. Si tú te pones cuadrado y lo haces como quiere la autoridad, no vas a terminar. Y entonces vas a hacer un proceso demasiado complejo para una operación comercial. Vas a terminar primero por encarecerlo y eso va a afectar tu valor si lo quieres hacer bien, ¿sí? Y además de encarecerlo, pues vas a competir con gente que es pragmática, que dice, a ver, yo voy a esperar a que me requiera, ¿no? Y al final del día yo tengo que brindarle el servicio a este cliente y lo voy a hacer de esta manera. Y no solamente opera con abogados, o sea, revisa las realidades de una persona que se dedica al tema de fumigaciones, de una persona que se dedica al tema, pues incluso en el mismo tema de transporte, ¿no? O sea, que hay una contingencia y ahorita te hablan porque en carretera nacional se volteó un tráiler y tiene que ir otro de otra empresa a rescatarlo y entonces te hablan otra vez a las 11 de la noche y vas a hacer la operación. Pues repito, fecha cierta, materialidad, a ver, aquí está el tema. Y que bueno, perdón interrumpirlo, que en el tema de transporte, con el simple hecho de emitir la carta aporte, que de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es carta de porte, Sí. ese termina siendo el contrato, en forma particular. Y no espero estar tan equivocado, que aun cuando quiere uno timbrarlo en el SAT, establece que si queremos meterle las cláusulas del contrato para que él mismo a la hora de timbrado ya se vaya. O sea, para mí, por ejemplo, hablando en el sector transporte, para mí el CFDI, incluyendo la carta aporte, que así es como le llama la autoridad, pero en realidad para mí es carta de porte por lo que viene en lo del servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, para mí sí es un contrato, al menos para mí sí lo es, esa parte. Pues es un elemento, la carta aporte es un elemento del contrato. O sea, es una forma de acreditar la existencia del contrato, ¿no? De transporte. Por eso lo pidieron, porque de esa manera van a tener elementos para asumir diversas operaciones y además ver el tema de las mercancías, que es un tema interesante para la autoridad. Todavía no se mete a los inventarios. El día que se meta a los inventarios no saben cómo va. Nos va a pegar a todos. Pero es un reto que tienen. Tienen 10 años intentando meterse en temas de inventarios. Sí, ese costo. Sí. Es complicado. ¿Qué tan rápido puede brincar un problema documental a un problema operativo cuando se restringen los sellos digitales? No, pues es inmediato. O sea, ahí te para la operación. Es un tema complejo. Va a depender de la naturaleza de tu actividad para entender qué tanto margen de maniobra tengas, ¿no? Lo que decías ahorita, si tú facturas diario y te restringen los sellos digitales, pues ya estás metido en un serio problema. Si a lo mejor lo tuyo es eventual y tienes ese margen de maniobra, pues te va a permitir, primero, que solicites el restablecimiento. Y aquí, digo, si me lo permites, yo algo que les comparto a los alumnos siempre es que comprendamos el actuar, ¿no? Para mí hay dos variables, igual pues siempre estará a discusión, para mí son dos variables. Una es el solventar y otra es el desvirtuar, no hay otra. Es decir, en la primera, en la solventación, tú debes de reconocer que te equivocaste. No presenté mi declaración anual, pues presenta tu declaración anual. Eso es lo que te están cuestionando. En el tema de desvirtuar implica que la autoridad tiene una percepción distinta de tu realidad y entonces tienes que confrontarla y decirle, oye, aquí te estás equivocando, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es eso, porque ahí va a estar la decisión del siguiente paso. Es, si tú vas a solventar y a lo mejor no tienes la capacidad para solventar todo, ejemplo, no has regularizado, no has presentado tus declaraciones, no has pagado, pues seguramente vas a tener un problema porque vas a ocupar recursos para ir solventando esa parte, ¿no? Sin embargo, la ley es muy benévola en ese sentido. O sea, no lo hemos entendido así, ni siquiera la gente de adentro. O sea, la migración de la decisión del 17H, fracción décima, al 17H bis, tuvo dos causas. La primera es robustecer la cantidad de variables, ¿no? O sea, de 3 que se originaron en aquel 2014, cuando se forma el 17H bis en 2019, tenemos hoy un catálogo mucho más largo, más grande. Pero además la otra fue una queja recurrente de los contribuyentes porque lo que hacía la autoridad, si leemos la norma original del 2014, decía cancelación de sellos digitales. Partíamos de la base que ya te estábamos cancelando desde la notificación. O se estaba notificando, yo siempre hablo como si fuera autoridad. Ya te estaba cancelando la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el reclamo? Prodecon y las cámaras empresariales es, oye, a lo mejor no es cierto que yo me equivoqué, dame la oportunidad, dame el beneficio de la duda. Entonces cambian la mecánica y cambia la figura jurídica de la cancelación a la restricción. Entonces te voy a restringir, pero acércate conmigo. O sea, te doy la oportunidad que te acerques y ahí, o sea, al final para mí no cabe la interpretación, es tú llegas
y tú le dices, ya estoy aquí, solicito el restablecimiento primero de los sellos digitales y pues me voy a dedicar ahora sí a solventar o a desvirtuar. Y la autoridad tiene que hacerlo. O sea, no hay forma de que no lo haga. ¿Por qué? Porque el procedimiento está diseñado para ello. Te debería dar la oportunidad de que tú tengas los sellos, que puedas empezar a facturar de forma adecuada en lo que se substancia, ya sea, repito, por desvirtuar, por confrontar a la autoridad y que le demuestres que está mal, o bien por solventar. Pero hoy la gente de SAT no lo ve así. Entonces de pronto no me he solventado. Pues espérate, para eso tengo un tiempo. Claro. Para eso me puedes requerir y podemos, pero ahorita el mandato es, si yo te lo solicito, tú tienes que, si mal no recuerdo, a las 24 horas, corríjame. Sí, 24 o al día horas. siguiente, 24 Sí. horas, ¿no? Dice. Me tienes que estar restableciendo, porque hay una urgencia y porque el legislador te manda una señal a ti como autoridad de que hay un problema operativo y puedes causarle un daño irreparable a un contribuyente. ¿Qué pasa si al final la autoridad se equivocó? El usted disculpe no cabe, porque ya me pegaste. ¿Sí? Definitivamente. Entonces creo que partiendo de esa base, lo primero que debemos de hacer es identificar esas dos variables, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué errores comete la empresa en las primeras 48 horas después del oficio? Ya está en buzón tributario, Ya lo abriste. ya lo abrió. Es más, el contribuyente sabe que no lo debe de abrir dentro de los primeros 3 días y debe de esperarse al cuarto día, y al cuarto día ya se abrió. O sea, ¿qué errores son los que comete normalmente? O sea, tiene un tiempo gracia porque hay que resolverlo lo más rápido posible. Claro. Primero, intentar volver a tener los sellos digitales. Y de ahí, ¿qué sucede? Yo creo que el primer error es minimizar el tema, ¿no? O sea, minimizarlo me refiero que de pronto, si es el contador, o sea, tú tienes esa precaución y estás revisando constantemente con tus clientes el buzón tributario, pues seguramente vas a actuar, ¿no? Pero si es una persona distinta, una persona de la misma empresa que se encarga de estar al pendiente de esa herramienta y no le da la importancia debida, pues no lo informan. Entonces de pronto llegó el cuarto día, lo computamos el día lunes, el martes llegó el partido de México de fútbol contra los ecuatorianos y ahí se va haciendo la bolita de nieve, no le dieron la importancia y cuando menos acuerdo, pues ya no tienen sellos digitales, ¿no? La gente responsable del buzón tributario, de la facturación, pues hoy creo que debe ser gente muy responsable y muy especialista, ¿no? en la materia. Y después actuar. O sea, para mí la recomendación es que el contribuyente pues tenga a alguien de confianza que le permita poder resolver el problema. Porque de pronto yo lo veo, ¿no? Seguramente les ha sucedido a ustedes en el despacho que a lo mejor no con clientes propios, pero con algunos otros llegan y de pronto tocan la puerta. Oye, traigo este problema. ¿Hay forma de resolverlo más rápido? Pues ya te tardaste, ¿no? Claro. Y a veces no se puede por su naturaleza y andan tocando puertas no solamente con ustedes, sino con otros asesores y andan viendo a ver quién le resuelve más rápido y quién les cobra más barato. Y eso implica un tiempo y un desfase que al final les va a pegar. Sí. Claro. Por eso decíamos que dentro de las 48 horas es primordial. De hecho, es exactamente en cuanto lo ves, porque al final del día, a la hora que está el buzón, Sí. establece cuál es el título de lo que se avecina, ¿no? A partir de ahí, yo creo que ya sabes. Espero no estar equivocado, a través del buzón, de los correos que puedes tener hasta 4 correos y un número de teléfono. Sí. O sea, prácticamente cuando te van a notificar, ya le llegó a la empresa, ya le llegó al contador, ya le llegó al socio, ya le llegó al abogado. Entonces, prácticamente ya todos están en esa sinergia, ya saben que traen un acto administrativo. Entras, no lo abres, yo creo que con el simple hecho de ver la carátula ya sabes de qué se va a tratar el tema, y yo creo que esos 2-3 días todavía antes de que se abra de manera automática, yo creo que es ganarle el tiempo, Sí, ¿no? pero aquí el error, ¿cuál es el error? Digo, el primer error es que el asistente no te avisó y lo abrió. Ese es el primer error. Desde ahí ya estamos. Desde ahí estamos, ¿por qué? No te preguntó, llegó algo, lo abrió a ver de qué se trata, él quiere ganarle a todos. Y ya te tronó. En los tiempos. Claro, porque en tiempos. si sabes, tienes 4 días, puedes revisar tu operación, qué errores traigo, qué me falta presentar, lo presenta y cuando llegue, ya solventé. O ya la adelanté. Sí. Pero ese es el primer error. Los tiempos. Yo fíjate que yo afirmo, y a lo mejor me estoy equivocando, yo afirmo que en un porcentaje muy alto, no quiero dar el número para no sonar mal, pero en un porcentaje muy alto, la mayoría de los contribuyentes ya saben de lo que adolecen. Entonces le apuestan más a la probabilidad que a otra cosa, ¿no? O sea,
no me ha llegado y por temas de probabilidad no me va a llegar, y de pronto sí te llega la restricción de sellos digitales, pues ya sabes a dónde voltear, ¿no? O sea, inmediatamente, seguramente la mayoría tenemos un cliente que, oye, ya llegó, pues, es que a ver, ya te había avisado, ¿no? Tenías que hacer estos pagos, tenías que regularizar esta situación. Digamos, el margen es mínimo en cuanto a aquellos contribuyentes que no saben y que de pronto, otra vez, errores como el del combustible, ¿no? Donde de pronto la gente que facturó a lo mejor no tenía esa precaución. Y entonces, a ver, ¿qué sucede? Bueno, pues, pasó esto. Ok, bueno, lo hicimos de buena fe, ¿no? No era algo que en su momento habíamos identificado como incorrecto. Y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actuar. Y ahí creo que incluso estuvo diversos criterios por parte de las administraciones, ¿no? De cómo atender el tema del combustible. En algunos casos te pedían la corrección, que le quitara los efectos, que hiciera los pagos. En otros casos, incluso por ahí vi uno paradójico donde te pedían precisamente que obtuvieras el registro y no te permitían el registro porque tu actividad no lo permite. Entonces ahí caías en un bucle. Sí, por supuesto. Entonces que la pregunta es, ¿qué hago, autoridad, no? O sea, no puedes cancelar, no puedes hacer, no puedes registrarte, o sea, ¿cuál es la solución? Dámela. Y no te la daban. Entonces ahí es un tema, repito, complejo, pero son los menos. Yo creo que la mayoría de los casos los contribuyentes saben de lo que adolecen. Claro, definitivamente Sí. En el sentido de ya llegó y no hemos hecho 3, 4, 5 declaraciones de una vez en conjunto. Nada de que no Sí. cargó la plataforma, declara y después vemos si estaba bien o estaba mal, ¿no? Digo, malamente, porque al final del día el contribuyente a veces le gusta jugar en el límite, le gusta jugar en la línea y le gusta jugar sin miedo. Y esa es la realidad, porque eso es lo que pasa. Al final del día, ¿a qué se derivó? De un incumplimiento. Y que a raíz, por esto la pregunta es, ¿cuándo conviene aclarar? ¿Cuándo conviene corregir? ¿Y cuándo preparar una defensa más robusta? Porque son 3 aspectos diferentes, Sí. ¿no? Normalmente, cada vez que se restringen, ¿en qué momento se debe de aclarar? ¿En qué momento corregir? ¿Y en qué momento decir, vamos a preparar una buena defensa? Sí, vaya, creo que coincide con lo que les compartí ahorita, ¿no? Tú vas a aclarar simplemente cuando hay un tema de solventación. O sea, al final, efectivamente pasó esto y aquí está, ¿no? Aquí está la aclaración. Yo corrijo cuando me equivoco. O sea, cuando hay algo en lo cual yo tengo que solventar hablando de las declaraciones. Y el tema de la defensa, es muy curioso porque como abogado pues debería ser una recomendación básica, ¿no? Oye, pues vamos a defendernos por cualquier cosa. Pero si tú lo pones ya en la mesa y analizas la situación, pues te vas a dar cuenta de que hoy impugnar un tema de restricción o cancelación de sellos digitales es un tema complejo. No digo que no puedas llegar a buen puerto y al final nulificar el acto. El problema está en el tiempo que va a pasar el contribuyente sin poder operar. Y si nos vamos incluso al tema del amparo, con las últimas reformas, pues también hay una inhibición para que tú llegues a eso, ¿no? Entonces, yo no lo recomiendo, a pesar de ser abogado, en ese supuesto. Si tienes la oportunidad de corregir o solventar, primero hazlo. Por supuesto que si hay un tema de criterio y la autoridad ya se está poniendo intransigente, pues vas a tener que hacerlo, no te va a quedar de otra, ¿no? Pero es el último, para mí la última de las vías. Mayormente yo lo que comparto es, pues primero prevenir, segundo es solventar o corregir en su caso, pedirle a la autoridad que te restablezca los sellos y en ese periodo de desahogo del procedimiento tratar de lograr convencer a la autoridad y que la autoridad te entienda que pues, no estés obrando mal. Si al final no hay ese empate, pues lo que tienes que hacer es ir a medios de defensa, ¿no? Aquí, perdón, que pudiera también como en temas de facturación analizar si es un error de forma o un error de fondo, ¿verdad? Claro. Porque pudiera ser un error de forma, digo, como él bien lo comenta, pues lo solventas. Sí. Pero si es un error de fondo, pues ya habría que ver un poquito más análisis para ver qué hacer. Aquí para ganar un poquito de tiempo cuando es un error de fondo. Sí. Porque el error de forma, pues prácticamente lo podemos solventar en el proceso muy rápido, ¿verdad? Claro. Entonces, en este sentido del tema de restricción de sellos digitales, hemos entendido que cuidar el tema de cómo facturo y cómo me factura. Primero, para saber que Sí. toda la operación esté bien, ¿no? Obviamente, el cómo me factura, porque le decía yo hace ratos, y que es algo que a veces no me cabe en la cabeza, porque tiene una factura que el día 30, día viernes, por decirlo, 8 de la noche, pagas una factura, vas a, no sé, a cualquier tienda departamental, compras algo, te lo facturan en el momento porque pues al otro día ya no va a entrar,
pagas con la tarjeta de débito, te dejan salir, prácticamente pues el producto te lo llevas y cabe la casualidad que en el estado de cuenta no aparece en ese día, sino va a aparecer 2-3 días posteriores y prácticamente pues la factura quedó PUE. Registras contablemente cuando surgió, cuando se devengó y cuando se hizo la operación, indistintamente el estado de cuenta, ¿no? Estás bien, pides una devolución y la autoridad te dice, no, lo que pasa es que no lo veo en el estado de cuenta, no lo veo aquí. Y te dice, no procede, ¿no? Y dices, oye, ¿pero por qué? Te apelo que esto está correcto. En esa misma instancia nos ha tocado 2 veces, porque en la siguiente decimos, bueno, si ya tomó la facultad la autoridad que así debe de ser, déjame, ya no te lo registro, entonces en base a CFDIs y déjame, te lo voy a hacer en base a, a estado de cuenta, cuando lo vea registrado. Y llega otra autoridad y te dice, ¿sabes qué? No. Entonces, lo que yo le decía, entonces nada que ver lo que dice el Plan Maestro 2026, que todas las dependencias del SAT pues van a entender y van a estar hablando el mismo idioma, y no es cierto. Entonces, por eso le decía yo, primero, cuidar que todos los FDIs estén correctos. Si en el mes recibes una factura que traiga retención o que venga en pago una sola exhibición y que realmente no la pagaste, simplemente pide que te la cancelen y que te emitan una nueva. La emisión nueva es PPD y posteriormente al pago, complemento de pago. Que ahí viene una duda, y ahorita la dejo al final nada más como tema. Todo lo demás es estar observando buzón tributario, ver que estés cumpliendo bien con la autoridad, que las operaciones que tengas con cualquier proveedor, por lo menos puedas pedir la opinión de cumplimiento, por lo menos la constancia de situación fiscal para saber efectivamente que lo que te estén facturando esté correcto. O sea, yo creo que por lo menos hacer esa pequeña sinergia, si no con todos, por lo menos con los proveedores más significativos, ¿no? Lo decía, no es como que le vamos a ir a pedir la constancia de situación fiscal aquí al Oxxo, no, porque ni siquiera te la va a dar, no, o sea, en ese sentido, ¿no? Yo creo que por lo menos tener esas pequeñas alertas en las cuales por lo menos yo puedo tener la certeza de que la operación se está llevando bien, ¿no? Hablaba un poquito del REPSE, digo yo, por lo menos pedir las emisiones de opiniones de cumplimiento del IMSS, las del Infonavit, por lo menos en las de impuesto estatal, pero las opiniones pueden estar positivas, sí, eso no representa que efectivamente en esté pagado. En REPSE sí nos piden un poquito más de obligaciones que debemos solicitar. Mi cliente ya no nos establece qué debemos de pedir. No es nada más como que dame la opinión de cumplimiento, no, nos piden más que declaraciones, pagos IMSS, nos piden más requisitos para poder acreditar. No están así como que dame tu constancia y dame tu opinión, no, son más requisitos que nos obligan ahí sí a tenerlos. Sí, que ahorita se puso muy buena onda la autoridad, dijo, bueno, a partir de 10 trabajadores hacia abajo voy a pedir menos requisitos porque pues ya vi que ser también muy a presionar como que no tanto para los que son y los que sí son de 10 para arriba. Vas al otorgamiento. Sí, claro. Que ya empezó a operar y sí es cierto, o sea, sí lo cumplió la autoridad porque sí hemos visto esa parte, que sí lo han otorgado en menos plazo. Esa es una realidad. Y que a veces el contribuyente no lo veía, porque por ejemplo, en la primera instancia cuando se dio de alta para lo del REPSE, a la hora de hacer la renovación, ya no podía porque se le olvidó que ahora el Fonacot era obligatorio, y al no tenerlo, ese fue un problema porque Fonacot era tan rápido en entregar los acuses, perdón, pero pues al final del día tardaba mucho tiempo en entregarte un mes, el acuso. Exactamente, para ser exacto. ¿Un mes le tocó? Pues ahí está. Entonces, esa era una problemática. Y como buen mexicano, quería yo renovar el REPSE cuando 5 o 10 días antes de... Y entonces ese tipo de problemáticas yo creo que termina siendo problema del contribuyente, ¿no? A lo mejor esa etapa, no sé, eso de no hacerlo correctamente con el REPSE, ¿te llega el tema de restricción de sellos digitales? Eso no, ¿verdad? No, empezaron a mandar cartas de invitación relacionadas con 15D. Hasta donde entiendo era simplemente cuestionarte las operaciones que habías tenido con un proveedor. No sé si ya se dio o ya empezaron a restringir los sellos digitales. Seguramente va a haber una repercusión. Pero lo que sí tiene que hacer el cliente es pues, ver cómo se comportaron, pedir toda esta documentación para acreditar que tu proveedor está al corriente, ¿no? Porque ahorita lo que decía Javier, ¿no? Es muy interesante, porque yo les digo, la opinión de cumplimiento solamente te muestra una cuestión formal, en IMSS, en Infonavit y en SAT. Sí. O sea, el hecho de que tú me digas que en Infonavit estás bien porque tienes una opinión de cumplimiento, lo voy a exagerar otra vez, ¿no? Resulta que tú tienes 100 trabajadores y únicamente estás reportando, porque todos los tienes informales y únicamente estás reportando una cantidad mucho menor. Bueno, estás, entre comillas, estás positivo en tu opinión de cumplimiento, eso no significa que estés bien, porque tienes el 90% de tus trabajadores fuera de
fuera de pago, ¿no? Y los estás interactuando ahí, los estás metiendo en obras que en algún momento pudieran tener algún riesgo. Entonces, no hay que confiarse. Yo algo que tengo muy claro ahorita, y también lo pongo sobre la mesa, es que cada día más importa el prestigio. Y por prestigio no hablo de una cuestión de calidad, sino de un tema de que hoy las operaciones comerciales están, están condicionadas a que tú estés interactuando con personas que, entre comillas, estén actuando bien. Y eso es complicado. Porque como están, observando el pasado, pues a lo mejor tú tuviste una operación con un proveedor, este proveedor te dio el servicio de forma adecuada, pero de pronto mañana sale una nota periodística y todo lo que el proveedor hizo con todas las empresas es negativo y espérame, no fue así, ¿verdad? Entonces creo que hoy tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Yo creo que hoy las empresas, no digo que subsistan, pero que se mantengan bien, van a tener un valor agregado y por supuesto su servicio lo van a poder cobrar mucho de mejor manera, ¿no? Creo que para allá vamos. ¿Es necesario el complemento de pago para deducir y acreditar? ¿Es necesario el complemento de pago para deducir y acreditar? Pues depende del supuesto, ¿no? En cualquier operación. Normalmente, cualquier operación que traiga PPD, si el proveedor no te envía el complemento, ¿podemos o no podemos deducir y podemos acreditar el IVA? De poderlo sí, de deber no. Creo que ahí hay un área de oportunidad. Y creo que en el tema de PPD no se le da el debido seguimiento. De pronto se es laxo y no se exige el complemento de pago. Y eso para mí es un error. Porque al final el complemento de pago tiene una naturaleza, ¿no? Precisamente acredita el finiquito de la operación o los pagos subsecuentes que se van dando en esta... ¿Qué pasa si tú no estás complementando esto? Pues lo único que estás diciendo es, lo timbré, pero no tengo la contraprestación. En el puede y debe porque obviamente el 29A te dice que no puedes deducir si no está el complemento y no puedes acreditar, pero en el supuesto, se lo solicité 300,000 veces al proveedor, él no quiso, nos fuimos a una instancia mayor donde solicitamos al SAT que fuera un mediador y decimos que por lo menos con eso tenemos una prueba satisfactoria para decir que hice hasta lo imposible con tal de deducirlo, ¿no? Y entonces yo a través lo deduzco porque al final del día hoy en la plataforma del IVA, pues si no viene el complemento simplemente no te acredita, si no te aparece y en algoritmos yo le puedo poner que tengo 1,000 pesos por pagar cuando en realidad la autoridad dice que trae 5,000 porque ese complemento hacía la diferencia, ¿no? Sí, de hecho. Entonces... la autoridad tiene un número y a lo mejor no va a empatar con el nuestro. Otra vez, en el tema es el complemento, no debo y puedo y el poder es según sea el caso, ¿así sería? Sí, pero digo, ese está muy interesante, ¿no? Habría que ver porque ahorita no lo tengo claro, o sea, no me ha tocado un caso como tal en el cual no te hayan entregado el complemento, o sea, haya sido una negativa por parte del que tiene que emitirlo y que en este caso tengas que llegar a esa instancia. ¿Ustedes ya les tocó? No, y es que o sea, si hoy nos ponemos a ver a la cantidad N de contribuyentes, por lo regular, las emitidas o los ingresos coinciden. ¿Por qué? Porque es lo que tiene a su alcance. Controlado, es lo que tú puedes controlar. Pero lo que yo no puedo controlar termina siendo eso. O sea, no puedo controlar lo que 200 proveedores hacen. Y definitivamente hay muchos que ni siquiera hacen el complemento de pago en tiempo. Hablando de los 5 días naturales posterior a que termine el mes. O sea, posterior lo pueden generar, claro, definitivamente, pero se terminó el plazo. Esa es una. 2, hay muchos proveedores que definitivamente, por más que uno insista, ni siquiera generan los complementos de pago. ¿Ok? Y digo, también existen empresas muy robustas que ni siquiera ellos llevan un control de lo que puede hacer. Claro. Entonces, ante ello, ¿qué puede hacer? Porque al final del día, la más común, simplemente no tienen gente operativa que anden revisando los complementos, ellos reciben la factura, llámese PUE o PPD, porque ni siquiera la revisan, y es, ok, ya tengo factura y lo pago. Y no le dan esa debida importancia de ver de, oye, proveedor, ya te pagué, dame el complemento, y pues del otro lado, pues tampoco le dan la importancia de yo emitirlo. Entonces, prácticamente si vemos un razonamiento, yo creo que la gran mayoría va a pasar con que en esa determinación del IVA que ya viene establecida en plataforma, muy pocas veces llegan a la misma cantidad. Llegan cuando estamos hablando de contribuyentes muy aquí pequeños. también la importancia de la reputación de tu proveedor. Claro. Ya lo que él comentaba, la reputación.
Antes de iniciar la relación contractual, tú vas a checar, hacer un checklist de todo, varios pasos, ¿verdad? Y entre esa parte vamos a ver qué tal la reputación para que al final del día ver si me va a poder emitir ese complemento de pago. La importancia de la reputación de tu proveedor. No vas a contratar a cualquier proveedor que al final del día va a incumplir y te va a llevar a ti a generar un problema. Ahí, digo, complementando lo que dice Javier, ¿no? Y corrígeme si estoy mal, porque no tengo la salida. O sea, no me ha tocado un caso y ahorita estoy tratando de analizarlo en cuanto al deber ser. Es claro que debe contar con el complemento de pago. Correcto. En el deber ser. ¿Qué pasa si es una omisión? Repito, hasta donde me alcanza ahorita el conocimiento, yo no tengo la salida, jurídicamente hablando. Es decir, alguna regla que establezca que si el proveedor no te entregó el complemento de pago, entonces no va a haber ningún problema. No hay esa salida como tal, ¿o sí? No, o sea, aquí para la autoridad no tengo ese complemento, no acredito ni deduzco. Correcto. Ese es el punto, ¿verdad? Así, tal cual. Pero pues digo, ¿yo cómo me protejo? Es que otra vez lo voy a llevar al extremo, ¿no? Te digo que a veces me gana los antecedentes. Porque, a ver, sí, imagínate ahorita que hablabas del tema del REPSE, ¿no? Y hablabas de las renovaciones que se dieron. ¿Qué pasa si tú sigues teniendo operaciones con el proveedor y luego tu justificación es que yo le exigí que se registrara ante la Secretaría del Trabajo, pero no quiso? La ley es clara, ¿no? Si no cuenta con el registro es no deducible, no acreditable, ¿no? Entonces, ¿por qué excepcionar en ese sentido? Lo entiendo. Al final, yo concluyo con lo que comenta Javier, o sea, la pregunta sería ¿por qué estás teniendo operaciones con ese proveedor? O sea, no deberías de tener operaciones con ese proveedor. Y en el deber ser, otra vez, pues, si de pronto tuviste operaciones en un inter donde el contribuyente no contaba con ese permiso, deber ser no deducible, no acreditable. ¿Sí? Deber ser. Digo, ¿y qué pasa? También la importancia de estarle actualizando a mi proveedor. Claro. Porque a lo mejor, ¿qué pasa si cambió la operación? Tú tienes un permiso REPSE para cierta actividad y luego cambiaste la actividad y no actualizaste tu registro. Claro. Al final de cuentas, ¿tienes REPSE? Sí, espérame, pero lo tienes con X actividad. Con la nueva actividad ya no lo tienes. Es también la importancia de estar revisando y actualizando los proveedores y los permisos. Digo, cierto, como requisito, como cumplimiento, hay que estar actualizando mis proveedores. ¿Cada cuánto tiempo? Y ahí es cuestión de criterios para ver qué me está facturando. Ya me cambió el concepto de facturación. Pero mi permiso tiene otro. Está vigente, pero es otro. Sí. Sí, ya invade a lo mejor tu objeto social y hay un problema ahí operativo también, ¿no? Y que si volteamos a ver prácticamente los efectos que ha ido cambiando la autoridad es haciendo que entre contribuyentes se estén haciendo de que... fiscalizando. Te estés fiscalizando. O sea, ya ni siquiera llega la autoridad. Se ahorra muchísimo dinero. Ya me pasó la batuta. Fiscalización a través de terceros. Que te fiscalice el cliente. O sea, si tú llegas hoy con una empresa como Ternium y tratas de ser proveedor, literal, o sea, te piden expedientes muy complejos para que tú puedas llegar a ser proveedor de Ternium. Y donde te equivoques no te vuelven a contratar. Definitivamente. Sí. Vaya, pongo un ejemplo solamente, ¿no? ¿Quién se encarga de fiscalizar? Ternium. O sea, le delegaron esa carga administrativa a los clientes. Es una estrategia al final del día, por eso creo que la última métrica en temas de eficiencia recaudatoria andaba en 25 centavos por cada 100 pesos recaudados, ¿no? Ahí te das cuenta de por qué le bajaron. Yo había hecho una comparativa con 2014 y en 2014 andaban los 80 y tantos centavos. O sea, casi que le bajó un 70% del costo de operación en SAT al tema recaudatorio. Imagínate. Complicado, ¿no? Bastante. Para el contribuyente porque lo trasladó. O sea, lo único que hizo fue, ahora encárguense ustedes, ¿no? Y se ha visto una mejora en recaudación. Digo, al final del día, porque ya no podemos decir que es temor por la autoridad o que es una persecución que traemos del SAT, porque pues ya no lo podemos decir porque nos regañan. Me acuerdo que estaba haciendo un artículo y puse palabras muy fuertes en ese sentido y no me dejaron poner absolutamente nada de eso y tuve que hacerlo más sensible a los cambios de la autoridad que en esto. Y justamente ¿por qué? Y hoy traigo a Luis ahorita en la cabeza que estábamos haciendo esto, porque sí lo vemos, por ejemplo, con empresas grandes. Y por ejemplo, cuando con Luis, un amigo, que decíamos pero ¿qué pasa entonces con la empresa pyme, la chiquitita, la que no, la que no tiene? Primero te alega para pagarle al contador y apenas si le quiere pagar al contador, esa es una. Dos, no tiene la capacidad a lo mejor económica para tener una secretaria para que haga esto, otra persona que haga esto y esto otro.
O sea, limitas porque al final del día el empresario es todólogo y contrata al contador queriendo que también el contador sea todólogo. Correcto. O sea, quiere que sea abogado, quiere que sea contador, quiere que sea fiscalista, quiere que sea nominero, quiere que sea de seguridad, o sea, quiere que sea de todo. Entonces, termina habiendo una repercusión en ese sentido porque es el que más se daña. Y es a lo que yo le decía, es el que menos control tiene, por más que uno intente hacer un compliance chiquito, decir, este es tu checklist de revisar, estos son tus pagos que hiciste, por lo menos obliga a la persona a que lo genere. Y digo, al menos en las recomendaciones que nosotros hacemos es, o al menos en los despachos, ya viene un mes después. O sea, ya no tienes mucho que hacer en ese sentido, en ese mes. Sí, trabajas desfasado. Entonces, al trabajar es decirle al contribuyente, bueno, por lo menos que te cancelen, y digo muy malamente, por lo menos que te cancelen la factura porque tuvo algún error, PPD, y el complemento con la fecha en que realmente se pagó. E intentas, ¿qué? Solventar un problema que se tuvo, porque a algoritmos del SAT, pues obviamente cuando se genera nuevamente el complemento, pues bueno, va a empatar por lo menos casi con el número que tú pusiste, ¿no? Que esa es la problemática, ¿no? Para el PYME, el que no tiene tantos recursos para poder solventar ese tipo de errores, y por eso decía yo el tema de la restricción. ¿Qué pasa con la PYME cuando tiene? Porque generalmente, creo, y espero no equivocarme, viene restricciones para ellos porque no hicieron las declaraciones en tiempo y forma. Viene porque a lo mejor no hiciste la declaración anual. Creo que después de estar equivocado, en el 17 HBIS dice que la restricción del sello digital vendrá cuando en el mes siguiente de la declaración anual no la hayas emitido, pues bueno, podrá venir una restricción de sellos digitales, primera, ¿verdad? Entonces, ahí vienen varias problemáticas que se vienen generando. A lo mejor retenciones como PUEs que vienen en facturas, pero vienen pagadas en otro mes, no en ese. Diferencias e inconsistencias que trae a números de la autoridad, pues es lo que se viene promediando, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, esperamos que al final del día parte estos datos que le sirvan al contribuyente. Pero me voy a poner con preguntas un poquito más pesadas, porque voy a entrar en el sentido de ¿qué detecta la autoridad en el 69 bis, B-bis, y por qué no es lo mismo que el 69B? O sea, la diferencia que termina habiendo entre el 69B y el 69B bis. Digo, si lo vemos en esencia es lo mismo, lo que está detectando es un tema de simulación. La diferencia está en que en el 69B lo que observa es las operaciones en general, o sea, para la autoridad son inexistentes, y 69 bis lo que sanciona es el tema de las pérdidas fiscales, ¿no? Al final fue, pues creo que una reacción a una situación que se dio, a un fenómeno que se dio sobre la compra, sobre todo de empresas que traían pérdidas fiscales, y el tema de tratar de pulverizar las utilidades a través de esta figura, y fue un tema reactivo. Entonces, son similares. O sea, si mal no recuerdo, lo que sanciona 69 bis te habla de, tanto en temas de partes relacionadas, en la parte de deducciones, que sí se mete un poco, de cuál es el porcentaje que deberías de limitar, y repito, en el tema de las pérdidas fiscales, es al final para la autoridad, tratar de inhibir el que tú no le pagues los impuestos, que no tengas una utilidad a través de esta figura, ¿no? Y creo que lo ha logrado, o sea, lo ha logrado en el sentido de que hoy es muy complicado el tema de las pérdidas fiscales, trabajarlas como tal, o sea, reales, ¿sí? No sé si... Sí, en temas pérdidas fiscales me ha tocado ver mucho pérdidas fiscales por desconocimiento generadas. ¿Por qué digo por desconocimiento? En temas de constructoras. Okay. El tema de todas las adquisiciones las están considerando como parte de un gasto, y no es un gasto. La empresa realmente no ha tenido pérdida. Todo lo tiene en un inventario porque no ha vendido. Es una de las prácticas que he visto que, digo, se me viene a la mente cuando la autoridad va a revisar la empresa que tiene muchas pérdidas fiscales, pero cuáles en sentido estricto realmente no hay una pérdida. Es algo que tienes un inventario que la pérdida no se ha generado. Es un tema que realmente viene 69 bis, pérdidas recurrentes porque no hay pérdida. En mi opinión no hay pérdida. Sí. Están más mal manejadas como lo han registrado en temas contables. Y que digo, al final del día la autoridad dice, me voy a prevenir en algo que le voy a llamar tasa efectiva, ¿no? Y que lo divulga. Y que creo que ahorita la última catálogo es la del 2022, ¿no? Hay unos recientes de las tasas efectivas. Ajá, ¿hasta qué año? No, pero hubo recientes que publicaron tasas efectivas que están ahí ya
que hay que cuidar por el tema de que, pues, ¿cuál es mi tasa efectiva? Claro. O sea, no, muchas veces pensamos que el hecho de tener un CFDI ya eso me va a liberar. Espérate, hay que ver las tasas efectivas. Digo, aunque no necesariamente realmente esa tasa efectiva puede ser, a mí, o sea, por algún factor externo yo puedo mostrar que no puedo llegar a esa tasa efectiva, por la razón que tú quieras. Tuve un apalancamiento, una aportación de capital. Ya no necesariamente mi sector, o sea, me pudo haber pegado, a lo mejor no, por la zona donde estoy. No necesariamente esa misma tasa me puede ser, la puedo aplicar para todos. Sí, es un tema de parámetros simplemente. Sí, eso, digo, te da una idea. Sí, por supuesto. Pero a lo mejor yo como contribuyente me puedo defender, ¿sabes qué? Estoy en una zona de riesgo. Correcto. O sea, hablando de zona de riesgo, estoy hablando también me ha tocado ver contribuyentes que pago de, ¿cómo le llaman aquí el tema cuando pago obligatorio? Ya saben qué me refiero cuando digo pago obligatorio, que me está afectando en mi zona. Claro. Me está afectando mi operación, que es un gasto que no puedo justificar, pero que al final de cuentas ahí está. Sí. Me puede pegar. Sí, definitivamente. ¿Cuál es la presunción exacta del 69B y contra quién opera primero? Opera contra el emisor de la factura, ¿no? Contra el emisor del comprobante. Y la presunción está basada en una percepción de la autoridad. Ahorita que hablaba Javier del tema de la percepción de la autoridad. Ahí te da los elementos. Te dice, bueno, si no cuentas con los activos, el personal, la infraestructura, tuya o a través de terceros, ¿no? El tema, yo lo que pregunto es, ¿cómo se dio cuenta la autoridad de eso? ¿Cómo se dio cuenta la autoridad? Entonces ahí para mí es clave, es medular, el por qué hace rato que hablabas del abogado que factura 30 millones. Los 30 millones, ¿no? Pues, a ver, al final, pues yo creo que ahí no cabría la duda para la autoridad. Sin embargo, seguramente lo va a presumir. O sea, no cabría cuando tú se lo demuestres, lo va a presumir y de pronto pues, va a boletinarte. Te va a etiquetar. Sí, te va a etiquetar. Al final es una presuntiva y eso es, yo les digo que si lo contrasto con el inciso G de la fracción quinta del 42, ahorita con el 49, es muy benévolo el tema del 69. Ya cuando lo vemos uno contra otro nos damos cuenta que es muy benévolo, porque 69 te permite que tú, tanto por la parte del EFO, del que emite las operaciones inexistentes, como por parte del que las deduce o acredita, haya un derecho de audiencia. Entonces, desde ahí, pues lo que tendrías que demostrar tú es que las operaciones existieron. El tema de la existencia, yo lo cuestiono, creo que el legislador se equivocó. Digo, no soy legislador y mucho menos, ¿no? Pero yo siempre les digo a los alumnos que para mí hay una equivocación teórica porque habla de la existencia y debería hablar de la validez. Okay. O sea, si nos ponemos estrictos, para que una operación exista en la parte contractual, requiere como elementos nada más objeto y consentimiento. Nada más. O sea, si tú y yo vamos a tener una operación, Alejandro, ahorita de compraventa, yo te vendo mi vehículo y tú me dices que me lo compras, pues, y lo pactamos aquí, ya hay contrato, ¿no? Pero para la autoridad no. La autoridad observa el tema de las documentales, de la parte material, entonces nos va a exigir que esté por escrito el contrato, pero ese es un elemento de validez. Si nos vamos al derecho común, es un elemento de validez, ¿no? Que habla de la forma. Entonces se equivocó el legislador y yo creo que la forma en la que nosotros debemos de hacerle ver a la autoridad que está equivocado desde el origen es precisamente pues, mostrando esos elementos. ¿Cómo acreditas el consentimiento y cómo acreditas el objeto? Si tú eres minucioso y lo puedes acreditar, pues no debería haber mayor problema y te deberían de palomear. Lo complicado es eso, porque lo dejamos a la interpretación de los funcionarios que no deben de interpretar. O sea, no todos tienen la facultad de interpretar, si mal no recuerdo, nada más es la general jurídica, los demás son aplicadores del derecho, pero no tienen claro eso. O sea, yo les digo, siéntense con un auditor del SAT, con mucho respeto, y que les explique qué requisitos debe llevar un contrato. La pregunta es ¿cuál contrato? Entonces, si hablamos del contrato de compraventa, que es el más común, la pregunta es ¿qué requisitos debe llevar el contrato de compraventa? Si ellos te dicen para la existencia que debe llevar, literal, un documento que ampare, o sea, que sea por escrito, están cometiendo un error. O sea, hay una antinomia ahí. Sí se resuelve por materia y debería de ser el derecho fiscal el que se impone, pero aún así, lo que les decía ahorita de Carlos Burgoa, ¿no? En las operaciones comerciales no necesitas exigir eso. La compraventa es perfecta, ¿no? Correcto. Pero para efectos fiscales no. ¿Por qué? No la van a cuestionar porque precisamente no la documentamos. Entonces, el 69 cuestiona la existencia de las operaciones. Para mí, la forma de nosotros contrastarlo es acreditando la existencia, consentimiento y objeto. Entonces, ¿cómo tú
puedes demostrarle a la autoridad que hubo esos 2 elementos y de ahí le puedes añadir algunos otros, ¿no? Pero hoy te exigen hasta fotografías, papeles de trabajo, te exigen muchas cosas que a mi entender se las sacan de la manga y van inventando, ¿no? Hasta que hablas de las tasas efectivas, que es un parámetro, pues no van a lograr jamás tasar el tema de las documentales que requiere cualquier operación porque son infinitas, insisto, son infinitas. Y digo, por ejemplo, ahorita que habla de tanta documentación que pide la autoridad y la realidad, por ejemplo, lo vemos mucho en el tema de devoluciones, cada vez te van pidiendo más y más y más. Y antes simplemente desistía. O nada más que últimamente se ha puesto un poquito más robusta la autoridad y las está negando. Sí. Y entrar en tema de negación, pues prácticamente hay 2 vías. Bueno, la primera que siempre he dicho es primero irnos a la instancia de la de 40 días, que es... 22. No, la que hago directamente con el SAT, se me fue el nombre. Sí, pues un trámite de devolución con SAT, ¿o cuál? No, ya cuando ya me la negaron, lo primero que tengo que hacer directamente con el SAT es un recurso de revocación, ¿no? Okay, es la primera instancia, ¿no? Sí. Y de ahí ya viene la segunda instancia, que es la acorde, ¿no? Entonces prácticamente la autoridad te empieza a llevar más allá de, pues obviamente a desgastar a lo mejor al contribuyente. A lo mejor el contribuyente, depende de la cantidad de la devolución, dice prefiero dejarla, ¿para qué la quiero solicitar? Cuando es significativa, pues obviamente el contribuyente dice, bueno, pues ni modo, voy a tener que necesitar ahora sí a un abogado fiscalista que me ayude a poder pasar ese tema. Pero en el entendido, para decirle a la autoridad lo contrario para la negación, pues ya te llevó un plazo de, ¿qué? 6 meses, un año, y va pasando el plazo, y entonces prácticamente esa parte al contribuyente le termina dañando ese sentido, ¿no? La operación, porque prácticamente a veces depende de tu operación, de que si me devuelven o no. Claro. Si no, pues ya me voy a tener que ir a un financiamiento, que ya me va a costar. Que pudiste haber sido una empresa de sector primario, que prácticamente el IVA es parte de tu inyección que vas generando, porque es un IVA que vas pagando y solamente le das vuelta para poder ir haciendo el gasto, ¿no? También en el sector primario, sino también en temas de exportación. Hay muchas empresas que prácticamente, si no te devuelven el IVA, no puedes subsistir. Es el tema de tu evolución y te pueden... el retrasarte ya 3-4 evoluciones significa ya se te fue toda tu operación, prácticamente. Porque de eso depende tu operación. De tu evolución. Prácticamente yo veo que a veces las empresas de comercio exterior, prácticamente su ganancia está en el tema de lo que te devuelve. Correcto. Sí. Prácticamente por ello más o menos. Sí, pero se han puesto muy rudos. Y otra vez, el tema es quién, ¿no? Si tienes una capacidad operativa, ahorita que hablas de las pymes, si tú tienes una capacidad operativa robusta y tienes gente que se dedica a darle seguimiento al tema de las devoluciones, documente todo y haga pues, lo que pide la autoridad, o sea, a detalle, porque hoy te pide ya layouts medio complejos, ¿no? Entre comillas, pues digamos está solventado el tema, ¿no? Es más una cuestión de criterios y de tratar de convencerlos. Pero ¿qué pasa con las pymes? ¿O qué pasa lo que les pasó el año pasado a los asalariados, ¿no? Sueldos y salarios que de pronto empezaron a rechazar incluso hasta deducciones por gastos médicos y pidiéndote el expediente del médico y te pedían la cédula profesional y te pedían... Espérame, o sea, la pregunta es si estaba obligado el asalariado a exigir ese documento o no. Tú vas con un médico y asumes que las cosas están bien y te atiende y te exiges el comprobante fiscal y lo haces deducible porque la ley así lo permite. Y luego después te preguntan, oye, ¿tiene título? Caray. Tú ves en la receta el título y asumes que sí, no te vas a ir a la dirección general a buscar si está o no está, realmente uno no lo hace. Pero así funcionó y el tema es que rechazaron muchas deducciones por eso. O sea, el tema para mí es, hoy estamos entrando, vuelvo a lo mismo, en una cuestión de prestigio, ¿no? El mensaje fue, otra vez, si este año vas a solicitar deducciones por gastos médicos, o sí, bueno, más bien, si vas a deducir en tema de gastos médicos, pues tendrás que acreditar quién es y te piden el expediente, y a veces el expediente no lo quieres entregar, punto, ¿ah? ¿Por qué tienes que entregar el expediente? ¿Qué doctor te va a dar
O sea, todo su expediente para que tú seas. Pero sí lo pidieron. O sea, Sí. sí te lo piden, pero tú, Sí. tú como paciente ya O sea, no me crees que me enfermé. ¿Cómo? No, es Ya que estamos llegando al extremo. me causa risa porque hace rato decía usted, me habla a las 12 de la noche para decirme, oye, tienes detenido a una persona, claro. y es como que voy con el médico, nada más que antes de que usted me pueda Sí. verificar, tiene usted cédula, tiene esto, tiene lo Sí, otro, por ¿no? supuesto. Sí, lo único que quiero es que me atienda. Entonces, sí, ese tipo de razonamientos, ¿no? Y otra vez, Traigo a mi volvemos- hijo menor, perdón Alejandro, pero traigo a mi hijo menor con fiebre y no me lo vas a atender porque no tienes, me voy a cambiar de hospital. Pues no, en ese momento no cabe ese tipo de situaciones, pero lamentablemente así fue. Definitivamente. Y digo, otra vez, y ahí es donde salimos nosotros los contadores, los fiscalistas, y a lo mejor a veces nos extendemos y algunos dicen, no, es que para poderlo tener, dame todo el expediente, dame todo esto, y terminamos asustando más al contribuyente. Digo, yo al final del día lo único que le digo al contribuyente, bueno, si a lo mejor no eres tan aplicado en guardar las cosas, por lo menos en el WhatsApp, en el mismo chat, tómale que fuiste al médico, ahí tómale una fotografía a la receta médica, a lo que fuiste, a lo que te dieron, el pago, y se acabó. Sí. Y ahí cuando yo te lo solicite o cuando te toque la declaración anual, pues bueno, ya sabes de qué chat lo vas a sacar y lo vas a integrar. A lo mejor, bueno, que esa es otra, porque obviamente no es como que el asalariado diga, sí, lo único que recibo es el dinero que viene de lo que me pagan. Y no, pues obviamente a lo mejor con la amiga, con la prima que le transfirió, que eso, y ya vamos a entrar en otras instancias, y a lo mejor por eso no quiere mostrar el estado de cuenta y dices, termino por lo menos tú comentas, dejando el comprobante es del cierto, pago, me ¿no? tocó un conocido que me preguntó, ay, contador, es que pues me la negaron, pero si presento mi estado de cuenta traigo unos depósitos ahí, pues mejor hay que se la queda. O sea, y como esos hay muchos, Claro. y es mucho dinero. O sea, porque son muchos millones de mexicanos que no la solicitaron porque cometieron el error de que pues alguien le depositó ahí la tanda o alguna pensión o algo y por miedo no lo pidieron. Digo, no me llegó al punto de que la autoridad te cuestione, porque si hemos mandado estados de cuenta que vienen depósitos que no son, no hemos llegado al punto que la autoridad te cuestione, pero pudiera ser. Sí. Este año hubo menos rechazos, creo. Sí, menos, mucho menos. Sí, Estuvo el tardado, año pero pasado, todas sí, fueron favorables. fluyó más. Sí, esta vez sí se llevó su periodo, los 40 días Sí. que establece, porque también el contribuyente a fuerza es, hoy hago la declaración y mañana, pasado, 3 días Sí, quiere. los automáticos están acostumbrados a que a los 3 estábamos. Yo también fui Estábamos. asalariado, estábamos acostumbrados Claro. a que Y, No hay y nada- el no hay nada plazo era escrito. los 40. No. O sea, No, por supuesto. no hay nada escrito que te diga que pues el automático. De hecho, se amplió, si mal no recuerdo, ¿no? Para las automáticas se amplió hasta julio. Sí, Sí. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. Hasta julio. Digo, para ir cerrando un poquito más el tema, recordamos que, espero no estar equivocado, el 19 de la Constitución hacen modificación Sí. y establecen de factura falsa. Factura falsa. Y hasta ahí todo el mundo decía, bueno, factura falsa, si me deja timbrar la autoridad, No es falsa. No es falsa. De ¿no? hecho, la iniciativa de ley para el 49 bis y eso hace alusión a eso precisamente que acabas de comentar. O sea, es tratar de justificar la reforma al 19. O sea, el argumento del abogado no es falsa porque pues, me permitió timbrarla el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Bueno, pues le quitas esa característica, ¿no? Fue parte de la reforma. Y amanece este aquí año. como recomendación, porque el tema, digo, hay gente que los famosos EFOS y EDOS, a lo mejor hay unos que no son EDOS, pero sí se pueden llevar o por alguna falta de control interno que alguien le facture un EFO, por la razón que sea, porque sí pudo ser. ¿Qué hacer como empresa? Que a mí yo soy que deduje una operación que no fue una operación simulada, fue una operación real. Pero sí, desafortunadamente me tropecé con algún EFO por algún error, por la razón que haya sido, que no supe, no me di cuenta, por cuestiones, ¿qué hacer? ¿Qué debo hacer? Porque sí puede ser, puede ser operación real, que tuve con algún EFO, pero mi operación sí fue, el servicio sí fue real, sí me lo prestaron. Si eres, o sea, si tienes la documentación, repito, pues tú, en términos del 69, tú tienes que ir O sea, por el tema de los personarte. plazos. O sea, los plazos que tiene el contribuyente, los plazos que debo de cuidar yo. O sea, ¿qué debo estar yo pendiente si alguna empresa apareció en la línea, famoso listado, y yo qué debo hacer como contribuyente que por así me llevaron? Si tienes la documentación, apersónate. Después de la última publicación tienes 30 días para poderte apersonar, mostrar que en lo particular, porque hay dos efectos, hay un efecto general para el EFO y hay un efecto particular. En el efecto particular,
tú puedes acreditar operaciones y si demuestras que las operaciones existieron para la autoridad, pues entonces no debería haber mayor problema. Si no te apersonas, o sea, si no llegas a ejercer ese derecho de audiencia, pues el mandato es que tienes que corregir. Por supuesto que muchos no lo hacen, ¿no? Y ahí también pues, es importante que comprendamos que la autoridad después puede ejercer facultades de comprobación y en automático pues, te va a hacer alusión a esa situación. El tema es aprovechar, ¿no? Yo por eso les digo que el contraste con el 49 bis es importante porque acá no tienes la oportunidad. O sea, si tú hablas de 69, en el caso de 69, tú como Edo, una empresa que dedujo en la teoría de operaciones simuladas, tienes la oportunidad de acercarte y de acreditar que existió la operación. ¿Y qué pasa Palomita. si no me acerco? Ya si pasaron los 30, tengo alguna y la autoridad viene, me revisa, porque ya no me puede fincar un crédito. ¿Tengo alguna forma de defensa o prácticamente ya perdí mi oportunidad si dejé pasar esos 30 días no... Tienes forma de defenderte. Va a ser complicado porque pues, la autoridad va a hablar del consentimiento, ¿no? Lo que seguramente cuando tú te defiendes, lo que la autoridad va a hacer valer es el hecho de que tú tuviste un plazo para haberte apersonado y no lo hiciste. Digo, ahí tendrías tú que manifestar alguna situación que justifique la razón por la cual porque el desconocimiento no me libera. No, es que el tema es complicado, aunque sí hay antecedentes importantes. El tema, recordemos que 69 tiene 3 variables de notificación. Una notificación es por buzón tributario, que normalmente es para el contribuyente, aunque en algunos casos sí lo hacen para el Edo. La otra es en la página del SAT y la última tiene que ver con el Diario Oficial de la Federación. Cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, el efecto es general. Entonces, tú no puedes argumentar, aunque sí es cuestionable y seguramente hay antecedentes con algunos abogados de haber dejado sin efectos esa notificación, pues el hecho de que no lo conociste, está publicado, ¿no? Repito, tendrías que convencer a la autoridad y hacer valer algunos conceptos de impugnación o agravios que la autoridad considere competente o el tribunal considere competente para decir, ok, estás fuera de tiempo, pero te escucho, ¿no? Lo ideal siempre será apersonarte en tiempo. Sí, porque sí supe de alguien que se le pasaron los plazos, sí. Los montos eran importantes, pero así la verdad no me enteré al final del día si le fincaron un crédito o finalmente pudo solventar, porque los montos sí eran importantes porque se le pasaron esos 30 días. Sí, aquí digo, podríamos entrar en temas de amparo, ¿no? Donde en temas de amparo el mismo procedimiento a lo mejor pudiera estar viciado, desde el origen, desde la publicación del EFO hasta la publicación del Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, ¿no? Si hay alguna omisión que como tiene aparejado pues un acto de prácticamente imposible reparación, una situación grave para el contribuyente, pues pudieras hacerlo valer en el plano constitucional. Nada más que también les digo que el amparo sufrió modificaciones recientemente y también ya se pusieron, precisamente para ese tema, se pusieron un poco más complejos. Para poder amparar necesitas dar la garantía. Sí, porque sin duda alguna hay muchos contribuyentes que se le pasaron esos 30 días y sus operaciones son reales. O sea, porque a lo mejor a esta persona la pusieron en el 69 por un no localizado, que es muy común. Sí, también. Que, o sea, tiene operaciones, pero fui no localizado, ya me pusieron ahí, no me di cuenta, no desvirtué. Y ya también el otro pasó a los 30 días. ¿Qué es lo más común? Por un no localizado, porque sí hay muchos que son no localizados. Sí. Ahora sí me ha tocado muchas revisiones que son verificación de domicilio, que fácilmente el notificador dice, no te localicé. En domicilios que son muy localizables, que están localizables, que tienes teléfono, o sea, es fácil de... Hay domicilios que sí es difícil de localizar. Estamos hablando que el domicilio de conexión sin número es muy común en ranchería, pero en ciudad me ha tocado muchos que te ponen como no localizado fácilmente porque el notificador no tuvo, ya era tarde, a lo mejor no quiso ir, la razón que quieras no fue, no localizado. Claro. Y ya te pusieron el listado. Que bueno, los que están en esa lista, en la práctica, como que la autoridad dice, aún y cuando se haya pasado los 30 días, como que es un poquito light, a través de mi portal veme reportando y veme haciendo y te voy desvirtuando y te voy sacando de esa lista. O sea, sí. Como que con ellos ha sido un poquito más. Yo creo que sí ha tomado un poco más de peso con el EFO, ¿no? Y pues eso ahí definitivamente, pues digo ya. Ahí como que sí le ha pegado un poquito más a ese tema y por eso es muy importante y definitivamente... Hablando sobre el tema del desconocimiento, es que ya hoy, ¿qué plataforma de sistemas que se maneje no tiene activado el tema de que en cuanto detecta que un RFC está en un listado, en la cantidad de las hojas de Excel que envían, porque son varias, de las firmes, no firmes, sí, ¿verdad? Sí. Así. Entonces,
prácticamente lo detecta y te establece, oye, te anticipo que tienes una operación con alguien que está en el listado, ¿no? La famosa lista negra, que le llaman, ¿no? Sí, es que una es la del 69, la lista negra de incumplidos, no localizados, créditos firmes, exigibles, condonados, toda esta de la lista negra del 69 y la otra es la del 69. Entonces, yo creo que a partir de ello, otra vez, es meterle tiempo en el sentido de estar revisando, porque en automático, en cuanto aparezcas, es revisar con quién tuviste la operación, y el plazo es corto, tener 30 días. Por eso es fundamental en los expedientes que vayas a tener. Hoy estamos en una tecnología tan amplia que ya no necesitas tanta documentación física, y yo creo que en el tema muy digital en el que estamos, yo creo que apoya y ayuda un poquito más. Cualquier sistema, bajas cualquier facturas con la que estuviste ligada, baja los complementos si es que hubo, si no, por lo menos los pagos bancarios que tuviste, y que, digo otra vez, malamente, pero la autoridad ya no quiere recibir simplemente la factura y el comprobante de pago. Como era antes. Como era antes. Contabilidad, sí. Factura y pago, cheque. No, o sea, pero ya no quiere. Quiere más evidencia, quiere fotos, quiere contratos, quiere fecha cierta, quiere todo lo que se llevó. Seguro social, Infonavit, impuesto de nómina, todo. Que lo estés pagando, que lo tengas. Sí, si hubo mercancías, quiere inventarios, ¿no? Nos pasó, y digo, hace poco nos pasó, y un tema peculiar, pero bueno, en este caso importábamos, entonces nosotros sí teníamos el tema de... Los pedimentos. Sí, pedimentos, teníamos la compra, teníamos todo, o sea, ¿a dónde vamos? O sea, tengo todo, está, o sea, a donde quieras, autoridad, aquí estoy. Y pues palomita, ¿no? Eso pensamos. El tema de importación y el pedimento, pues ya digo, es una prueba que pues ya lo tienes ahí. Sí, pero también hoy te exigen el transporte, o sea, que acredites el tema de cómo se transportaron las mercancías, cómo ingresó por la aduana, o sea, ya te exigen muchas cosas ahí complejas. Yo lo que sí les digo es reitero el tema, que no hemos identificado lo grave que resulta la nueva herramienta del SAT del 49 bis. O sea, ahorita estamos hablando de 69, sí. y yo les digo, 69 se publica, el EDO a preocuparse, y es, a buscar quién fue nuestro proveedor, y aquí tenemos, y te apersonas, independientemente de lo que suceda con él, aquí estoy yo para decirte que estas operaciones sí existieron. 49 bis, ¿no? Si llegan y notifican al EFO, o al contribuyente con el que tuviste operaciones, asumiendo que no es un EFO, ¿no? Si llegan y lo notifican, de hecho la norma es muy curiosa porque habla de notificar o de entregar la orden de visita. O sea, fueron tan flexibles en ese sentido que ya ni siquiera ocupa una notificación formal. O sea, bastará con que se entregue la orden, ¿sí? Y la entrega, no existe una definición legal, pero entendemos por entrega simplemente con que se acuse de recibo la orden de visita domiciliaria. Entonces, en el momento que se entrega la orden de visita domiciliaria, en ese momento, abajo sellos, y tú no tienes derecho de audiencia como EDO. Ahí no cabe el derecho de audiencia. O sea, es en automático, si el EFO o el presunto EFO no resuelve su situación, en ese momento, al momento que se resuelva y que se diga, pues no lograste acreditar que tus operaciones son reales, existentes, verdaderas, tú ya no tienes oportunidad de acudir dentro del procedimiento. Tendrás, por supuesto, pues, medios de defensa para hacer valer, ¿verdad? Pero ya te dejaron fuera. Entonces, esa parte es muy delicado. Maestro, y en esa instancia, ya no puedo, no demostré que realmente la operación se llevó. Uh-huh. ¿Cuál es lo siguiente? ¿Irme y quitar entonces las deducciones y los acreditamientos? Sí, de hecho al contribuyente es que... ¿Terminando el plazo, los 30 días? No, pero en 69... Sí, en 69 sí. Ok, en el 49 bis no. Tú tienes que corregirte como EDO, okay. Y además va a haber una causa penal para él, que es por mandato. O sea, pero viene corregirme siempre y cuando no pueda demostrar. Si yo sé que no puedo demostrar. La clave, ¿no? Y yo estoy en esa postura. La clave es, ¿ante quién vas a demostrar? Claro. No hay oportunidad, en 49 bis no hay oportunidad de que tú como EDO te apersones. Claro. O sea, lo tendrás que hacer, vas a estar al pendiente de tu proveedor y le vas a decir, ¿cómo vas? ¿Sabes que ya me entregaron la resolución donde pues dicen que mis operaciones no son verdaderas, reales, existentes? O sea, tache, ¿verdad? El siguiente paso, si me preguntas a mí como abogado, el siguiente paso pues va a ser un medio de defensa para ti. Como el si no quieres deduje. Sí, Sí, el EDO. sí.
En 69, ¿no? En 69 tú vas a llegar y vas a decir, aquí está donde yo acredito que al menos mis operaciones sí son reales, ¿no? Sí. Y que en esa hay dos vías, te la acepto o no te la aceptas. Si Claro. no te la aceptas, simplemente te dice, ve y quítalas. Sí. Y hasta ahí quedó. Incluso no hay una determinación de un crédito inmediato. O sea, al final te recomienda que lo hagas. Otra vez, si le apostamos a la probabilidad, a lo mejor pues pasó el tiempo, jamás te corregiste y nunca terminaste por pagarle a la autoridad. O sea, no pasó nada, entre comillas. En el caso del 69, acá es otra cosa. En 49 bis. Ahí sí, el proceso es, no te corregiste, ya es un tema de defensa, porque ya viene el tema penal de defraudación. Correcto. ¿Verdad? Sí. Que es lo que emite desde el 19 y de ahí de la Constitución, y que empieza a ver que es un delito grave. Tal cual. De hecho, es un mandato para la autoridad. La autoridad, si ejerce ese procedimiento, en el deber ser, la autoridad, en el resultado que para la autoridad sea un EFO, la autoridad tendría que querellarse, tendría que presentar la querella. Por esto. Ahí es donde están las grandes diferencias entre lo que puede fungir el 69 con el 49. Sí. Grandes diferencias. El tema otra vez son las realidades, ¿no? Para mí es preocupante y les digo, yo duré casi 20 años adentro de las instituciones fiscales y les digo que de pronto como funcionario público te desapartas de la realidad, ¿no? Yo un ejemplo que les pongo es el tema de los montos. De pronto llegaba un contribuyente en SAT y te decía, oye, no puedo pagarte 100,000 pesos. Y tú dices, ¿cómo no te va a poder pagar 100,000 pesos? No, la realidad afuera es que a veces no se pueden pagar 100,000 pesos, ¿no? Esa es una. El tema del domicilio fiscal. Ahorita que comentabas, en el caso de pymes, sobre todo pymes familiares, ¿no? Pues al final actúan donde la verdad les es mucho más asequible, ¿no? O sea, no necesariamente quieren o debemos de observar empresas robustas y que tengan N cantidad de escritorios y de áreas. O sea, no funciona así. La realidad en México es distinta. A veces desde su misma casa los empresarios están tratando de llevar a buen puerto su comercio, su actividad. Pero ¿por qué digo el tema de las realidades? Porque el problema del SAT, al igual que ahorita que hablabas del tema de la contabilidad, es que va desfasado. O sea, te va a cuestionar operaciones que ya se hicieron. Entonces, ¿qué pasa con un contribuyente que a lo mejor tuvo una operación robusta? Vamos a hablar de que tuvo mucha actividad, te fue muy bien, ¿sí? Pero de pronto hoy, por alguna circunstancia, tuvo un problema. Y puedo poner miles de ejemplos, ¿no? Del clásico empresario que tuvo un problema de salud y que de pronto, pues eso minó en su actividad. Descuida el domicilio, llega la autoridad no localizado, para la autoridad todo lo que facturó el año pasado, que fue muy bien, dice, para mí hay algo raro, ¿no? Llega al domicilio y de pronto pues la persona con un problema de salud no tuvo la posibilidad de mantener una operación, hoy lo único que tiene es un escritorio pequeño y llega la autoridad y dice, pues yo quiero grabar a ver dónde brindaste los servicios eléctricos o los servicios de plomería o los servicios, pues espérame, o sea, tuve esta situación, pero... Y si bien te va, que lo atienda el contribuyente, porque a lo mejor tienes a alguien ahí que no... Entonces, tache. Y todos los clientes que recibieron esos servicios, ¿qué va a pasar con ellos? ¿No? Porque no entiende la autoridad de esas realidades. Entonces, creo que van a pagar justos por pecadores, ¿no? Los que se dedican a eso en el tema de facturación apócrifa están más que curados en salud. O sea, creo que le van a pegar a gente... Sí, es una realidad. Definitivamente. O sea, les van a pegar a los contribuyentes que tienen descuidos administrativos y eso es delicado porque le estás pegando a alguien que, y en aras de justificar los números y decir, mira, estamos combatiendo, le pegas a alguien que realmente no tiene necesidad de sufrir. Que a tanta controversia, en esa fracción novena del 29A, donde especifican ahora que es una factura falsa, porque, bueno, en ese limbo que existía, ya hoy te dice, cuando no tengas operación que sea verdadera y cierta, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que le termina dando un efecto otra vez en contra, donde el contribuyente pues obviamente se tiene que cuidar. Y más allá yo siempre he dicho, el contribuyente tiene que pagar lo que le corresponde pagar. La planeación fiscal es poder ejercer una planeación fiscal en la cual puedas reducir de acuerdo a la ley, pero no dejar de pagar. Tienes que pagar, definitivamente. Claro, de acuerdo a la ley, pues planificas y vas haciendo una mejora para poderla generar. Digo, por ejemplo, muy usual, y sin ser tan sabios, por ejemplo, en el transporte, pues hay algunos que no conocen de estímulos. Simplemente con hacer el protocolo de generar un coordinado, los estímulos,
pues ya dejaste de tener de manera financiera un impuesto que estabas pagando. Entonces prácticamente porque ya era un impuesto que ya venías pagando dentro del diésel y que tienes unos estímulos fiscales que puedes aportar. Entonces va más allá de, y digo, al final del día para eso están los fiscalistas, los que hacen las planeaciones, donde ellos entienden esa línea tan delgada que es entre la ilusión, ¿verdad?, en lo que tenga que ser. Entonces van más a lo correcto, a los papeles, a lo que puedas tener, lo que puedas generar. Entonces prácticamente sí, es irse cuidando. Y digo, para ir cerrando, ¿qué consejo le podríamos dar a los contribuyentes? Porque realmente es tenebroso que al final del día llegue cancelación de cuentas bancarias y restricción de sellos digitales. Yo creo que es lo peor que le va a poder pasar al contribuyente. Sí, el crédito fiscal, pero digo, al final del día el crédito fiscal, como que mientras no te toque tu cuenta bancaria y no te toque tu facturación, mientras el abogado esté trabajando, todo está bien. Digo, tienes una problemática porque a lo mejor en el crédito fiscal aparece la opinión y los proveedores están moleste del que si no está en sentido positivo, pues no tengo transacción o no te pago. Entonces estamos en ese limbo y dice, bueno, necesito que se apuren. Entonces hay tantas cosas que hacer, digo, pero yo creo que el contribuyente tiene que tener miedo y no miedo, ¿verdad? Al final del día, sí, siempre y cuando esté con las personas adecuadas que le puedan aconsejar las mejoras, ¿no? Sí, pues ahí está la clave, o sea, el tema de tener el acompañamiento, el asesoramiento. Los tiempos cambiaron, o sea, lo digo con mucha cautela, pero los tiempos cambiaron en el sentido de que hoy, sobre todo el SAT, es la principal autoridad, está haciendo las cosas de manera distinta. Entonces, si nosotros seguimos haciendo las cosas de manera similar a como lo veníamos haciendo en el 13, en el 12, pues estamos cometiendo un error. Ya no basta solamente con ocuparnos de una facultad de comprobación y del crédito fiscal. Yo les digo que si hoy tienes como resultado un crédito fiscal por facultades de comprobación, no una multa, ¿no? Un crédito fiscal derivado de facultades de comprobación, es que hiciste mal 1000 cosas. O sea, para que hayan llegado contigo y hayan ejercido facultades de comprobación, estabas en un listado y te colocaste en un listado que para mí no debiste estar. Digamos que son los menos. Si tú revisas el listado en la página de datos abiertos del SAT de las facultades de comprobación que se están ejerciendo, son muy pocas. O sea, este año se programaron 16.200 facultades de comprobación. O sea, si lo pulverizamos entre la cantidad de contribuyentes, nos daremos cuenta que es muy poco probable que te toque una facultad de comprobación. La pregunta es, ¿por qué te va a tocar a ti la facultad de comprobación? La clave no está ahí. O sea, la clave, lo que tiene que entender el contribuyente, porque de pronto le hacemos caso a esos datos, es que la fuerza de la autoridad no está en facultades de comprobación. La fuerza de la autoridad está en la parte anterior a facultades de comprobación, en el cumplimiento voluntario. Y ahí vemos 17H bis, por ejemplo, como un mecanismo de coacción para que tú estés al corriente con tus obligaciones. Y voy más allá, hablando de las recomendaciones, ¿no? Hoy el contribuyente tiene que planear sí o sí, desde el primer momento en el cual decide emprender, tiene que tener a una persona especialista, porque el reto ya no solamente va a ser cómo vas a tributar, sino cómo vas a abrir la empresa. O sea, con las nuevas reformas a partir del año pasado, las modificaciones a resolución miscelánea, hoy acreditar el domicilio fiscal es complicado. Y luego después obtener la firma electrónica, porque ya son 2 pasos, es complicado. O sea, te van a cuestionar. Y no solamente te va a cuestionar el SAT, o sea, te va a cuestionar también la banca. Hoy algunas instituciones bancarias te hacen verificaciones de domicilio. Entonces te va a cuestionar la banca. O sea, ahí le vas sumando, ¿no? Entonces es recomendable que tengas a una persona que te acompañe, que conozca el tema primero, para que te guíe, para que te dé el vehículo adecuado. Yo siempre les digo, ¿por qué eliges una SADCB? Nada más, ¿por qué una SDRL? ¿Por qué una SC? O sea, realmente a veces quien decide ese tipo de cosas es y lo digo con mucho respeto, es alguien en una notaría, ni siquiera es el notario público. O sea, es alguien en una notaría que, no, hombre, yo tengo un cuate que trabaja en una notaría y me dijo que él me hace la empresa rápido. Y te hizo resulta que eres abogado y te hace una SADCB. ¿Cómo? ¿Sí me explico? Correcto. Entonces es tener el vehículo adecuado, identificar cuáles son esas opciones que tienes. Ahorita que hablabas de coordinados, por ejemplo, esas opciones que tú tienes como contribuyente. El sector primario, por ejemplo, hace rato que lo tocaron, es un sector privilegiado, pero privilegiado.
Y muchas veces la gente se dedica al sector primario y no tiene el vehículo adecuado. O sea, no lo sabe utilizar. Entonces, tener alguien que te acompañe, estar muy al pendiente de tus obligaciones fiscales, anticiparte lo que está haciendo la autoridad, tienes que ir más allá. A ver, si estás identificando que la autoridad está haciendo esto, pues tú lo primero que tendrías que hacer sería revisar lo que está haciendo la autoridad, ¿no? O sea, si hoy está en el medio, se está hablando de aquellos que facturaron combustible, pues pregúntate si tú facturaste combustible, ¿no? O sea, porque si lo hiciste seguramente te va a llegar algo y deberías de prepararte para ello. ¿Qué vas a hacer? Entonces creo que ahí están al menos los elementos básicos y por supuesto pues tratar de pagar lo justo. Yo tampoco me mandero con el hecho de que paguen todo. O sea, repito, hay herramientas y hay estímulos, hay vehículos adecuados y cada persona tiene que encontrarse en... ¿sí? Si tú traes a una persona, por ejemplo, una persona física, que de pronto tú dices, ¿por qué estás en régimen general o por qué estás facturando cuando puedes estar en reciclo? O sea, aprovéchalo, para eso está. ¿Me explico? Claro, creo que hoy sale una nota, ¿no?, de la cantidad de reciclos que había y a lo mejor ya lo están viendo de manera negativa, contador, pero al final pues es una oportunidad que tú tienes. Si legalmente tienes la posibilidad de tributar a través de reciclo, pues lo que vas a pagar van a ser 90,000 pesos de impuestos, hablando de impuesto a la renta, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave. Asesoramiento es que se acompañen, que tengan a una persona especialista, que tengan un contador sí o sí. O sea, un empresario que prescinda de un contador ahorita es un error, pero garrafal, y los hay. O sea, hay empresarios que dicen, no, yo siempre llevo la contabilidad y la voy a llevar. No deben de hacerlo. O sea, para eso está el contador, creo yo. Y lo último, pues, es estar al pendiente tanto de tu empresa, de tu persona, como también de tus proveedores. Porque, para cerrar, nada más, hablando del tema del prestigio, también hubo una reforma importante, ¿no? Hoy en términos de Código Fiscal de la Federación, si de pronto hoy las cosas salen mal y tú por alguna circunstancia pues entregas una empresa con malos resultados, más adelante si quieres abrir otra no te lo van a permitir, siempre y cuando no regularices la anterior. Y el tiempo no está delimitado. Entonces para mí es preocupante eso, porque seguramente van a empezar a salir aquellos que en algún momento dejaron una empresa con un crédito fiscal en el 2010 y que hoy quieren emprender y que les dicen, espérame, mira, aquí está ese ADCB Patito, a la cual la dejaste con un crédito de tal cantidad y tú eras socio accionista de esa empresa. A lo mejor no te determinaron la responsabilidad solidaria, pero hoy no la puedes abrir, no puedes darla de alta. Entonces el prestigio cuenta y hoy debemos de cuidarlo. Esa es para mí la parte fundamental. Sí. Gracias. ¿Algo que quieras? La mejor estrategia fiscal o blindaje fiscal no es ganar una auditoría, ¿sí? Es operar de tal forma que para cuando llegue la auditoría tenga los elementos suficientes para poder salir sin ningún problema y librado. Esa es la mejor estrategia fiscal. Y ahorita hablabas de un punto importante, algo de prestigio, hablabas de llevar contadores. En tu punto de vista, el tema de contadores, ¿cómo elegir un contador? Porque es importante, digo, pues yo tengo mi contador. Digo, porque malamente, pues a veces no nos preparamos lo que tú quieras y nada más no nada más es tener un contador. Claro. Hay que saber elegir contador porque hay contadores que hemos llevado al contribuyente o han llevado al contribuyente a tener ciertos problemas. Como dicen en los pasillos, somos los asesinos de contribuyentes. Sí, por eso no nomás elegir contador, pero hay que ver que ahora tú el tema de prestigio, la importancia también. Sí, pero hoy impera, o sea, no solamente para los contadores. Por supuesto tienes que elegir un buen contador y eso es complicado, y elegir un buen abogado y eso es complicado, ¿no? Pero de verdad se está dando un fenómeno en el cual nosotros tenemos que entender con quién nos estamos relacionando. Claro. Y eso implica también a quienes nos prestan el servicio. ¿Por qué? Porque, repito, políticamente, socialmente, ahorita una mala reputación a veces no surge de tu persona, sino de la persona con la que te relacionaste. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hoy, vamos a poner en el caso de los abogados, ¿no? Hoy si de pronto tú eres un abogado que para efectos sociales tuvo una problemática, van a voltear a ver a todos los clientes. Literal, y van a ver las operaciones que tuviste con esos clientes. Oye, yo lo único que quería era que me divorciara, ¿no? Y de pronto, pues resulta que ahora yo estoy involucrado porque este abogado estaba en malas prácticas o tenía alguna situación. Hay que tener claro, ese tema es un fenómeno a nivel social que se está dando y lo vemos todos los días. Ahorita, si ven ustedes las publicaciones, por ejemplo, de la Secretaría de Anticorrupción,
todos los días, incluyendo sábados y domingos, está publicando funcionarios públicos de diversas autoridades que están siendo sancionados. Está publicando gente por temas de enriquecimiento ilícito. Está publicando, o sea, lo están haciendo de manera muy habitual, que también es preocupante, ¿no? O sea, pero para mí el tema es que ya se está dando un fenómeno donde de pronto tú tuviste relación con él. Y eso implica que pues al menos tú estés salpicado, si me permiten la expresión, de las operaciones. Cierto, yo nada más, les repito, le ayudé con un divorcio, le ayudé con esto y al final del día pues yo no estoy relacionado con él más que en esa parte profesional. Entonces, en ambos sentidos. Y sí, elegir a un buen contador o un buen abogado es complicado, pero creo que hay parámetros, ¿no? El hecho de que la gente se esté preparando, como lo hacen ustedes, por ejemplo, ya te dicta algo, ¿no? Que estén en una maestría, que estén en un doctorado, que sea gente, yo les digo, sin que suene a elogio, a lo mejor así muy fuerte, pero para mí alguien que se atreve hoy a salir en redes sociales es porque tiene pues una solidez, ¿no? Porque también es complicado salir a redes sociales, hace rato que lo platicábamos. Porque de pronto dices algo indebido y te van a ir a cuestionar. Claro. Entonces hay un valor adicional en salir a redes sociales sin que seas muy agresivo. Ya el solo hecho de estar en el foco implica algo, ¿no? Eso te dicta algo. Y por supuesto pues el conocimiento que debes de tener. Sí, también importante, contador, abogado, tu contribuyente debes de acercarte con tu contador, con tu abogado, platicar con él. No dejárselo todo a tu abogado, a tu contador, porque muchas veces tengo mi contador y le dejo toda mi operación o toda mi parte fiscal. Claro. La importancia de acercarte, platicar con tu contador, reunirte con tu contador, con tu abogado, platicar con mi empresa, qué temas traemos, no dejárselo todo al contador, porque al final del día también esto puede implicar algún riesgo fiscal, claro. La falta de comunicación. Bueno, el tiempo nos ha ganado, la verdad que podemos seguir platicando, la verdad que bueno, lo que no nos para es estar platicando y hablando, ¿verdad? Pero esperamos que la verdad le haya gustado a la audiencia todo esto que hayamos hablado. La verdad no es nada poco, simplemente no es cualquier cosa del que te restrinjan los sellos y que ya no puedas facturar. No es cualquier cosa que ya no puedas tener para poder mover la cuenta bancaria porque a lo mejor te la cancelaron. Entonces, hay que precisar cada uno de esos puntos y yo creo que seguir cada uno de los pasos como recomendaciones y acercarte con tu contador y platicarlo, yo creo que con eso te va a ayudar a ser un mejor contribuyente, ¿no? Definitivamente. Pues bueno, agradecemos, maestro Héctor Ibarra, por estar aquí con nosotros. Esperamos que no sea la primera ni la última. Por supuesto. Entonces, agradecemos, Javi, que siempre estás con nosotros y agradecemos a la audiencia que está con nosotros. Nos vemos hasta el próximo episodio.